Buenas noches a todos, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas, como digo siempre, aquí a Rompiendo Tabús una noche más. Y hoy un tema súper interesante, ¿vale? Nos están espiando en internet. ¿Qué están pasando en las redes? A ver, ¿qué opináis vosotros? Wolverine, hoy tenemos aquí un invitado enmascarado. ¿Qué tal, Star? ¿Cómo estás? Muy buenas, es un Un placer. miembro de la comunidad de Mr. Crypto, que algunos le conoceréis y también le conocerán de Twitter, de muchos hilos que hace sobre privacidad. Pero bueno, preséntate tú mejor que tú yo creo que nadie se va a presentar. No, pues sencillamente yo soy Star, yo me dedico a la divulgación sobre privacidad. Yo me animó la comunidad de Mr. Crypto, ¿no? Que me dijo, oye, esto de lo que tú hablas es muy interesante, pues créate una cuenta y ponte a ello. Y fue lo que hice. Me interesé por este tema allá por el 2016, cuando yo estaba con mi cuenta de Google, ¿no? Y la domótica en mi casa, y me dijeron, oye, pues eso no respeta tu privacidad. Y dije, ¿cómo que no respeta mi privacidad? Si yo estoy bien en mi casa, tal. Y me dijeron, no, no, pues léete los términos y condiciones, no sé qué. O sea, que te puede escuchar. Claro. O sea, hay que tener en cuenta, yo cuando yo me leí los términos y condiciones de Google, me asusté. Ya uno cuando se lee los de WhatsApp y demás, Facebook, ya te das cuenta de que es algo serio, de que tu información no es tuya. Tú das tu información y una vez que ya se va al ciberespacio, ¿no? O a Internet, ya es de ellos. Y tú no tienes el control sobre esa información. Cuando, en este caso, tú, por ejemplo, tienes un Google Home, que tú dices, ok, Google, tal, y se activa, no sé qué, hay que tener en cuenta que siempre está escuchando. Se supone que solamente recopila tu información o tu voz cuando tú dices, ok, Google. Pero antes de ello tiene que estar, Escuchando. efectivamente. Entonces, claro, eso es una confianza que tú depositas en que nunca va a pasar absolutamente nada. Pero claro, se han visto ya muchos ejemplos de que hay trabajadores que han podido acceder a esas grabaciones, que se han acabado difundiendo. Mm, es confianza pura y dura en una tercera persona que no conoces. ¿Y tú qué has leído en los términos y condiciones de WhatsApp y demás que te haya escandalizado? Que digas, Dios mío, esto. Es que en realidad el problema es que toda la información que tú das es suya. O sea, no hay algo en Pero en teoría concreto. está encriptada de lado a lado. Sí, pero bueno, hay una ley sobre encriptación por la cual se puede llegar a acceder a esas llaves, pero vamos a suponer que no pueden conocer tu chat. Ten en cuenta que los metadatos alrededor de ese chat también dan mucha información sobre ti. Y lo que digo siempre, la compra de WhatsApp fue millonaria o milmillonaria y no te cobran un duro. Tus datos cuestan un dinero y le dan un rendimiento. Y más cuando se cruzan. Tú ten en cuenta que Meta no es solamente WhatsApp, es Instagram y también es Facebook. Cuando tú juntas todos esos datos, te das cuenta de lo peligroso que es y más cuando se sabe que Facebook tiene perfiles de personas que ni siquiera son usuarios. Si tú, por ejemplo, yo te tengo en mi agenda. Ah, tienes razón, internet se creó para controlar la sociedad. Y efectivamente nos controlan como quieren. Dice aquí mi niña, el otro día buscando camisas en AliExpress y me dijo una de mi curro, y me salieron camisetas con pichas. Por no decir las palabras que luego tanto el rato ahí diciéndome que digo muchas palabrotas. Con churrillas estampas las camisetas. Y yo me hago una cuenta de Facebook y le doy acceso a mi agenda, ya se crea un perfil tuyo. Y a partir de ahí toda la información que se pueda llegar a relacionar. Entonces, claro, estamos en una constante confianza de yo supongo que mis datos se van a proteger bien, pero cuando tú te vas a aerolíneas, por ejemplo, que recientemente se supo que guardaban incluso todos los datos de la tarjeta, de pagos y demás, y se filtraron absolutamente todos, te das cuenta que, oye, es una confianza hasta que, bueno, los sistemas son vulnerables y no es cuestión de si lo son o no, sino cuándo se van a vulnerar. Y es por eso que la privacidad hay que protegerla porque, bueno, tiene unas consecuencias muy graves si no se hace. ¿Y con qué edad te llegó todo esto? Pues yo me enteré con 16, Hostias. empecé a verlo tal, y con 17 dije, oye, esto es imposible, nos tienen pillado por todos lados. Hice un efecto rebote. Dije, pues ya que me han pillado, aprovecho y todo domótica, todo con Google, tal. Pero yo tenía un run run de que una cámara, un micrófono, y digo, tío, no estoy tranquilo, estoy intranquilo en mi propia casa. Y dije, esto tiene que haber alguna forma de solucionarlo. Y efectivamente, uno cuando empieza a indagar se da cuenta de que hay muchos factores de vulnerabilidad de tu privacidad, pero luego hay muchas formas de tú ir recuperándola, ¿no? O ser dueño de tus datos. Al final la privacidad no es más que tú revelarte selectivamente. Es decir,
Aquí ahora no me pueden ver, por ejemplo, pero tú sí me ves, si yo quiero. Eso es la privacidad. Si yo, por ejemplo, si no me gustan ciertas cosas que hace Google, ¿por qué le voy a dar yo mi información con la que luego se van a lucrar? Incluso pueden llegar a fomentar ciertas cosas que yo no estoy de acuerdo. Yo no quiero eso. Además de, por ejemplo, la suplantación de identidad, cada vez se dan muchos más datos y esos datos luego se pueden utilizar en tu contra. Pueden hablarle a un familiar tuyo diciéndole que eres tú, esto ya se da muchísimo a través de WhatsApp, por ejemplo. Y también, sobre todo, una cosa que me preocupa es para pensar. Y es que, por ejemplo, en el 2016, con el escándalo de Cambridge Analytica, se vio pues, que Cambridge Analytica fue capaz de saber qué personas en las elecciones de Estados Unidos eran capaces de votar a Trump, Ya. nunca le llegarían a votar, y quién estaba indeciso. Pues claro, quien no le iba a votar, ese mensaje no iba para ellos. Quien sí que le iba a votar sí o sí, oye, pues ya está conseguido. Pero ese votante indeciso, que no lo tenía claro o que nunca ha votado, iban a por ellos. Y lo consiguieron por toda la información que fueron capaces de recopilar. Esto es Cambridge Analytica, pero esto se da día tras día. Sí, que al final es un arma muy poderosa que tú le puedes llegar al político de turno y decir, mira, yo puedo hacer esto. Tengo Efectivamente. acceso a toda esta gente y puedo bombardear a esta gente con una información que le puede llegar o no le puede llegar. O a lo mejor decir, mira, como ocurrió, por ejemplo, con el escándalo de Hunter Biden. Efectivamente. Esto quiero que desaparezca de Internet y desaparece. Efectivamente. Luego ya, no, ya nos vamos a eso de la censura, ¿no? O la manipulación. Es que no es solamente el hecho de, oye, no, quiero que votes a este, no, no es tan sencillo. El hecho de que tú busques en Google algo y te cambien el orden para aparecer una página web, ya te condiciona. Y parece una tontería, pero al final tenemos muchos inputs diarios y muchas veces no somos conscientes de, oye, si entro aquí, esta información no tiene que ser exactamente así. O quizás voy a contrastar esto, ¿no? Sencillamente lo damos ya por hecho y listo. Con la guerra de Ucrania y Rusia, por ejemplo, sucedió. Esta información se va a censurar. Yo no digo que esté bien o mal, pero quiero ser libre. No me tienes que mostrar una cosa u otra, ya soy mayorcito. Bueno, yo creo que el ejemplo mayor de censura que hemos tenido ha sido toda la época de COVID. O sea, a nivel de información era un nivel de censura que, vamos, no te salieras de nada que no pusiera dentro de la OMS porque, vamos, vamos, es que te sacrificaban ahí en la Plaza del Pueblo. Efectivamente, y no solo eso, sino que, claro, la censura de quién venía. Es decir, si nos vamos a Twitter, por ejemplo, Elon Musk, que destapó los Twitter Files, que explicaba pues, cómo los servicios de inteligencia interferían en las redes sociales, en este caso en Twitter, que es lo que se tiene, y te mostraba, pues, como decía, no, si dice esto, se reduce su visibilidad, o su cuenta se elimina, o vamos a atacar con los bots a no sé qué persona. Yo os digo una cosa, hay que tener en cuenta que la censura ha estado siempre presente, ¿no? Nos han censurado con la televisión antes de que saliera internet. O sea, hemos escuchado y hemos visto las noticias que han querido que escuchemos y que veamos. Sí que es cierto que ahora, al estar el internet, ¿no? Estos años atrás, hay muchas maneras más, ¿no? De censurar, de hackear, de boicotear a mucha más gente, ¿no? Pues por eso, ¿no? Porque es todo como muy accesible, pero a la vez no lo es. Pero esto se iba haciendo siempre y seguirá haciéndose siempre. Dice, se puede hacer una contracensura y no diré cómo. Bueno, claro que se puede hacer, hay mil maneras de hacer contracensura. Yo, por ejemplo, aquí cuando... Bueno, a mí es que me censura mi Google, ¿eh? Os lo voy a decir así en plan entre nos, ¿vale? Yo digo, ok Google, y el Google no me hace ni caso. ¿Vale? Antonio le dice, ok Google, y entonces sí que contesta, ¿vale? A mí me tiene censura el Google. Pero es verdad que luego estás en el comedor, estás hablando algo y de golpe y porrazo escuchas al Google, que lo tenemos en la cocina, hablando solo. Pero bueno, que lo que hacemos es desenchufarlo y ya está. O sea, cuando lo vamos a utilizar es cuando lo tenemos enchufado. Si lo quiero utilizar para escuchar música mientras cocino, o para ver algún vídeo, para preguntarle algo, o para, no sé, cronometrar el tiempo que me va a tardar algo en hacerse, entonces lo enchufamos. Pero si no, nosotros solemos apagarlo. ¿Qué es la capa 8? Yo no lo sé, no sé informática. Sé lo justito para editar un poquito y estar aquí con vosotros. El usuario.
¿Y por qué dices que es la que más falla? Porque el ordenador solo falla si el usuario comete fallos. Ah, vale, en teoría la capa 8 no existe. Vale. Sois vosotros dos muy listos. Y te das cuenta de que cuando tú no... Cuando yo lo que digo es que la seguridad sin privacidad es una falsa seguridad. Ya. Pero es que la libertad, a mi parecer, no existe sin privacidad. Si tú tienes una cámara que te apunta y un micrófono, tú no actúas nunca igual. Nunca. A ver, esto te dirá mucha gente, si no tienes nada que ocultar, no tienes nada que temer. Pero eso no es cierto. Eso también es cierto. Eso es como... hubo una persona que destapó, bueno, proyectos... Aquí hago otro inciso. No es que no se trata, ¿no? De si tienes algo que ocultar o no tienes algo que ocultar, sino de tu privacidad. Y yo tengo la manía de que, aunque sé que tengo la cámara apagada y sé que tengo el micro apagado por la noche, como está aquí en la habitación y es mi santuario, ¿no? Es nuestro rato, donde podemos estar a lo mejor con un poco más de privacidad, Miedo y yo, los dos aquí solos, pues cuando no vienen los niños a dar, ya sabéis, guerra, como todos los niños. Entonces, tengo la manía siempre de tapar la cámara. Tapar la cámara, desenchufar el micro, todo. Igual que con el portátil. Con el portátil, si no estoy haciendo una videollamada porque no tengo por qué hacerla en ese momento, o no estoy haciendo nada que necesite la cámara en ese instante, yo tapo la cámara. Y como no me acabo de fiar del cerrado de la cámara, hasta le pongo celo a veces. O algún papelito para que lo tape. Son manías, ¿no? Entiendo que si lo tengo todo desenchufado es difícil, ¿no? Que puedan tener acceso a eso, pero como nunca se sabe, oye, nunca se sabe, yo lo tapo todo. Porque imaginar que aquí este cuerpo grande y gordote, ¿vale? Se desnuda y ahora salen todas mis grasas por las redes sociales. Pues no es plan, se quedaría el mundo traumatizado. Y yo, de verdad que por vosotros lo hago, ¿eh? Lo tapo todo para que no veáis lo que no tengáis que ver. Dice, claro, claro, el primo. No, hijo, no. Si no me da la vida como para tener un amante, que voy a tener amante. Y además tengo el miedo a que en la habitación conmigo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Le voy a dar el móvil así, si fuera un amante? Anda, anda, anda. Eso le pasa a tu chino, ¿no? Que quiere ver lo que tienes en el ordenador. Ay, diablillo. Voy a darle, ¿eh? Prisma, que después podemos hablar sobre ello, que es Edward Snowden. Y dice que esa frase justo es como decir, yo no me interesa la libertad de expresión porque no tengo nada que decir. Es una estupidez. O sea, Sí, sí. está muy bien que tú no quieras decir nada, pero déjame que yo hable. Simplemente. Yo no me oculto porque yo quiera, yo haga algo malo, ni mucho menos. Yo soy una persona normal y corriente. Simplemente yo considero que lo que yo ofrezco o lo que yo soy, que son mis datos y mi información, tienen cierto valor. Y yo quiero que lo tenga quien yo considere que es que se lo merece, por así decirlo. ¿Y no crees que de esta manera, en cierto modo, te conviertes como en un marginado social? Porque todas las grandes empresas o aceptan los términos y condiciones o no utilizas esas herramientas. Bueno, yo no tengo ni cuenta de Google, ni de Facebook, ni de Microsoft, ni de Apple. Y yo no soy ningún marginado. Es cierto. No, pero me refiero que ya cuando aceptas a lo mejor tener Instagram, ya estás aceptando en cierto modo una serie de condiciones. Y Efectivamente. eso las tomas o las dejas, o si no, no tienes Instagram. Efectivamente. Aquí ya es el dilema, ¿no?, de la divulgación. Por ejemplo, yo antes no tenía, antes de dedicarme a la divulgación, pero me dijeron, oye, hazlo tal cual. Y dije, bueno, si es por este bien, por así decirlo, voy a probar. Y hasta que me di cuenta que a mucha más gente de la que yo pensaba le interesaba esto, ¿no? Y eso que es algo que por lo general no se habla. Pero te das cuenta que cada vez se aprieta más. Que si Worldcoin, que si identidad digital, cada vez ya la gente se da cuenta que hay algo raro. Hay algo raro y parece ser que tu privacidad cada vez pues que vale cero, pero no vale cero porque, de hecho, lo comenté hace poco, de media se puede sacar por cada persona aproximadamente cientos de dólares de forma anual por tu información. Oye, pues cientos de dólares son unos cuantos. Si los multiplicas por cada usuario, son muchos miles de millones. Y bueno, ahí está que si Google y Facebook, ¿de qué viven?
de tus datos. Totalmente. Yo además creo que en los tiempos que corren todo el tema de la privacidad se ha quedado tan de lado hasta el punto de que con las redes sociales hacemos todo lo contrario, enseñar lo máximo posible de nosotros para que los demás lo vean. Es como un escaparate social y creo que esa parte de privacidad, de decir yo quiero tener ciertas cosas en privado porque no quiero que la gente lo sepa, cada vez es menos. O sea, tú fíjate que la gente enseña su día a día incluso. Sí, pero... Y no solo eso, sino que lo enseña mal, a mi parecer, en el sentido de, por ejemplo, te vas de fiesta con tu pareja. Oye, está muy bien, pero si lo subes en tiempo... Yo te digo una cosa, pero eso depende de la persona. Porque yo, por ejemplo, salgo de fin de semana o hago alguna actividad con mis hijos fuera. Sabéis que a veces cuelgo algún vídeo así de sitios donde puedes ir teniendo una discapacidad y una movilidad reducida para que más gente pueda tener eso, ¿no? El acceso a ese sitio y pueda conocerlo. Pero yo no lo cuelgo en el momento en el que estoy en el sitio. O sea, yo hago el vídeo una vez que estoy en mi casa. No se me va a ocurrir decir por ahí, oh no, hoy me voy de mi casa, tenéis acceso libre a entrar cuando os dé la gana. A ver, es que no, entiendo que cada uno enseña lo que quiere enseñar. Sí que es cierto que hay gente que su privacidad vale poco y lo enseñan todo, ¿vale? Hasta el color de bragas que llevan en ese momento, porque les apetece y ya está, ¿no? Y porque a lo mejor sienten esa necesidad, incluso esa adicción, ¿no? Que tienen las redes a seguir publicando y publicando y publicando, pero yo creo que depende de la persona. Sí, sí. A ver, yo he subido algún vídeo que otro con mis hijos, pero bueno, miro el vídeo que subo, o sea, que no estén desnudos, que hay que tener cuidado con lo que se sube, hay que, no sé, pensar un poco antes de subir el contenido, porque sí que es verdad que hay momentos graciosos, ¿no? Yo a veces voy al parque con el niño o bueno, con los niños, pero el pequeño a veces pues hace alguna cosa graciosa y dices, hostia, pues lo grabo no porque me ha hecho gracia, pero no lo voy a subir porque es algo íntimo de un rato que estoy teniendo con mis hijos, ellos y yo, ¿no? O sea, no todo tiene por qué salir. O si hacemos algo, el miedo y yo, si subo algo, sabéis que tengo mi cuenta mía personal, no la de Rompiendo Tabú, sino la mía personal, que a veces hemos hecho el tonto y hemos grabado algún vídeo así los dos juntos haciendo el payaso, pero es eso, ese momento de payaso que hacemos la broma y nos reímos un rato y ya está. Pero no es continuamente, ni mi casa, ni mi día a día, ni... Bueno, tampoco creo que a nadie le importe mi día a día, sinceramente, entonces no tengo por qué enseñarlo. Por real, ya saben que igual en tu casa no hay nadie. Ya. Y como Por hace una ejemplo. semana tú subiste una foto desde tu ventanita de que hace un buen día, saben dónde vives. O sea, ya no es solamente, no hablamos de grandes corporaciones, ni muchísimo menos, es que tu vecino igual tiene intenciones no muy Ya. buenas y te está viendo. Totalmente. A ver, también si te puedes poner muy paranoico con esto. O sea, hasta el punto de decir, hostia, es que no voy a enseñar si he salido de casa o voy a intentar despistar poniéndolo que estoy en otro sitio y no. Es que yo creo que es algo que o te hace vivir intranquilo o hace vivir muy paranoico. Claro, hay que encontrar el equilibrio. Yo lo que punto digo medio. siempre es que esto es como una dieta. Cuando tú empiezas una dieta fuerte, por lo general al siguiente mes otra vez está con las hamburguesas, tal. Pero si lo vas haciendo muy poco a poco, al final en tu día a día no afecta a nada. Un ejemplo, si alguien tiene cuenta de Google, por ejemplo, que será la mayoría que nos vea, yo no digo quítate toda tu cuenta, pero si hay un servicio en concreto que puedes llegar a sustituir por otro que respete tu privacidad, oye, pues pruébalo hasta que no dependas de ese servicio. Y así poco a poco, pues dejarás de depender de estas grandes corporaciones, en este caso. ¿Qué tipo de alternativas hay en este sentido? Para que la gente tenga un poco estas alternativas que son privadas. Para cada servicio siempre hay algo. Por ejemplo, si nos vamos a Google, que lo más conocido es Gmail, ahora mismo lo mejor que habría es Proton Mail. Sí. Es suiza y ya no es solamente que sea bueno, que sea de código abierto, que esto es muy relevante, es decir, que tú puedas auditar que ese código hace realmente lo que te dice que hace, sino que Suiza tiene ciertas leyes, ¿no?, en su constitución que te indica o te hace saber que se van a preocupar por tu privacidad. De hecho, Proton, de forma anual, se mete siempre en muchos líos con los jueces y demás para que no se identifique o no se trate de rastrear a ciertos usuarios. Siempre en pro de su privacidad. En este caso, Proton pues tiene una suite que es correo, tiene su VPN, que también está muy bien. Yo recomiendo siempre a todo el mundo que utilice una VPN, pero una buena, porque hay VPNs y VPNs. O sea, si te conectas a una VPN que a lo mejor tiene muchas relaciones con el servicio de inteligencia israelí, que las hay, no te proteges.
Ahora, si te conectas a una VPN que sabes que, por ejemplo, sus servidores se almacenan en RAM, como es el de Mulbab, que básicamente si desconectan ese servidor para enchufarlo o pincharlo, pues toda la información que está ahí se borra, porque es memoria RAM. O si nos vamos a Proton, pues la ley suiza, ¿no? O sea, al final hay muchas alternativas siempre y simplemente hay que saber pues, qué buscar. Y una VPN, yo lo digo siempre, esto no es un clic y ya está, ya desapareces. Pero con pequeños hábitos tú tienes tu VPN corriendo por detrás y ya es algo más, un plus. ¿Qué VPN dirías que está vinculada al servicio de inteligencia israelí? En este caso, a ver, hay muchas evidencias de que Es una buena pregunta, ¿eh? A ver. Dice, por eso voto yo al Partido Pirata, porque fueron los que crearon una ley para proteger los datos de usuarios de los europeos ante Facebook. CyberGhost, que seguro que lo habrás Lo ha dicho el diablillo, ¿eh? No lo he dicho yo. Yo, sinceramente, es que me parecen todos iguales, ¿eh? Os lo he dicho siempre. Sí, escuchado, lo ¿no? promocionan mucho. Pues CyberGhost tiene mucha relación y no solo eso, sino que Capet Technologies, que es el dueño de CyberGhost, tiene otras VPNs, incluso comparadores de VPNs, y que señala a esas VPNs como las mejores, pero no es cierto. Y bueno, tiene ciertas relaciones con el servicio de inteligencia y no es recomendable. Habiendo otras alternativas como en este caso Proton y Mulbab, por ejemplo. ¿Ocurre también con otros servicios de inteligencia? Ahora mismo no sabría cuál decirte, pero sí, o sea, todos los servicios de inteligencia, no con las VPN, sino en general, si nos vamos a, por ejemplo, a Google, la NSA está detrás. Entonces, no es necesariamente que algo que, entre comillas, sea para proteger tu privacidad te la llegue a vulnerar, Ya. sino que pues casi todo lo que se utiliza y las grandes tecnológicas. Y en este sentido, más así herramientas estilo Telegram podrían ser también para protegerte, o Telegram tampoco. Telegram no en especial. Perdónate por verme levantado. A ver. Vale. Has colgado todo esto, ¿no? Ah, pues le echaré un ojo luego. Existen otras como simple... ¡No me lo creo! Es una ¡No me lo mensajería creo! que A ver, espera, que he hecho un poquillo para atrás, que entre que me he levantado para cerrar la ventana, porque escuchaba a los niños en el parque y que luego me he puesto a leer lo que ha puesto aquí Diablillo. No me he enterado de lo que ha dicho el chico. Un segundo, ¿eh? Sé que vosotros sí que lo habéis escuchado, pero perdonadme. todo el mundo que utilice una VPN, pero una buena, porque hay VPNs y VPNs. O sea, si te conectas a una VPN que a lo mejor tiene muchas relaciones con el servicio de inteligencia israelí, que las hay, no te proteges. Ahora, si te conectas a una VPN que sabes que, por ejemplo, sus servidores se almacenan en RAM, como es el de Mulbab, que básicamente si desconectan ese servidor para enchufarlo o pincharlo, pues toda la información que está ahí se borra, porque es memoria RAM. O si nos vamos a Proton, pues la ley suiza, ¿no? O sea, al final hay muchas alternativas siempre y simplemente hay que saber pues, qué buscar. Y una VPN, yo lo digo siempre, esto no es un clic y ya está, ya desapareces. Pero con pequeños hábitos tú tienes tu VPN corriendo por detrás y ya es algo más, un plus. ¿Qué VPN dirías que está vinculada al servicio de inteligencia israelí? Eso es lo que En quería este escuchar. caso, a ver, hay muchas evidencias de que CyberGhost, que seguro que lo habrás escuchado, Sí, lo ¿no? promocionan mucho. Pues CyberGhost tiene mucha relación y no solo eso, sino que Capet Technologies, que es el dueño de CyberGhost, tiene otras VPNs, incluso comparadores de VPNs, y que señala a esas VPNs como las mejores, pero no es cierto. Y bueno, tiene ciertas relaciones con el servicio de inteligencia y no es recomendable. Habiendo otras alternativas como en este caso Proton y Mulbab, por ejemplo. ¿Ocurre también con otros servicios de inteligencia? Ahora mismo no sabría cuál decirte, pero sí, o sea, todos los servicios de inteligencia, no con las VPN, sino en general, si nos vamos a, por ejemplo, a Google, la NSA está detrás. Entonces, no es necesariamente que algo que, entre comillas, sea para proteger tu privacidad te la llegue a vulnerar, Ya. sino que pues casi todo lo que se utiliza y las grandes tecnológicas. Y en este sentido, más así herramientas estilo Telegram podrían ser también para protegerte, o Telegram tampoco. Telegram no en especial. Existen otras como SimpleX. O sea, SimpleX es una mensajería que es descentralizada, es muy segura. También tendríamos Signal. Sí es cierto que Signal tienes que dar, en este caso, tu número de teléfono y hay gente que eso no le gusta.
existe Briar, que no solamente puedes hablar por Internet, sino que por Bluetooth o Wi-Fi, es decir, no tienes que acceder a Internet para nada. Y también pues tendríamos, por ejemplo, Threema, que es un servicio suizo que de hecho utiliza el ejército suizo para comunicarse. Es decir, que es de calidad. Y en la parte de las finanzas, ¿qué tipo de herramienta recomendarías para mantener total privacidad? En este caso, las criptomonedas. Si nos ¿Pero vamos- todas o alguna en concreto? Las únicas que te van a proteger como tal es tanto Bitcoin como Monero. Si te sales de esas dos, yo lo digo siempre, cuando tú vas a comprar P2P, que te va a asegurar cierta privacidad, las únicas que te lo ofrecen son o Monero o Bitcoin. Si te vas a Ethereum y demás, hay formas de proteger tu privacidad, pero ya entramos en otros factores y en otras dinámicas que si bien es posible, no te lo facilitan, porque no es su foco. Ya. Pero, por ejemplo, la red de Monero sí, su foco es tu privacidad siempre, de hecho tu anonimato. Y Bitcoin es selectivo, tú decides a quién te muestras y a quién no. Explica un poco para el que no lo conozca qué es Monero, porque yo creo que Bitcoin lo conocerá prácticamente todo el mundo, pero Monero en concreto yo creo que hay que estar en cripto metido y saber bien lo que es, y yo creo que a la gente le puede parecer interesante. Sencillamente vamos a imaginar lo que alguien nuevo que entra a Bitcoin se imagina que es una moneda que tú envías y nadie sabe quién lo ha enviado ni quién lo ha recibido. Eso es tan sencillo. No existe una blockchain, o sea, es una blockchain, pero tú no puedes ver quién ha enviado qué a qué persona, ni qué cantidad. Es como Bitcoin, pero siempre va a proteger tu privacidad por defecto. Por ejemplo, esto no ocurre con Bitcoin porque si yo le envío mi dinero a un exchange o mi criptomoneda a un exchange, ese exchange va a saber exactamente quién lo ha enviado, tal. Con Monero esto no sucede. Y en el caso, por ejemplo, de los exchanges, ¿dirías que todos los que tienen QIC ya está totalmente vendido? Sí, o sea, de hecho, hay que tener en cuenta que Bitcoin sí que lo tienen, pero Monero no. Hay muchos exchanges que ya lo empiezan a quitar porque saben que no lo pueden llegar a rastrear. Incluso los exchanges con KYC ya te dicen, si lo sacas fuera tus criptoactivos, a quién se lo has enviado. Si no son tuyos, o sea, si esa dirección no es tuya, ¿a quién va a Es que eso es lo que te iba a comentar, porque por ejemplo con el caso de Tornado Cash, se vio que no se podía llegar a lo mejor a atacar a Tornado Cash, pero sí que se podía atacar a las direcciones de a lo mejor de USDT que sacaban dinero de Tornado Cash y bloqueaban ahí el dinero. Efectivamente. Entonces, es como, de alguna forma no puedes atacar a Tornado Cash, pero sí te puedes cargar, digamos que las salidas de Tornado Cash y presionar a las empresas, como puede ser Tether, para que no permita esas cosas. Efectivamente, pero todo esto pasa porque la blockchain en la cual se estructura, que es Ethereum, no está enfocada en la privacidad, está enfocada, en este caso, a finanzas descentralizadas o a lo que cada uno quiera suponer, ¿no? A ver, es que en realidad, si lo vemos como realmente lo que es, la blockchain en sí es pública. Todo es público. Lo que no es público es tu dirección. El problema es que si se sabe tu dirección, ya se sabe todo de ti. Sí, pero si es de Monero, no. Bueno, Si es de Monero, efectivamente, claro. Monero no. Claro. Efectivamente, pero en Ethereum, por ejemplo, sí. Y de hecho, hay mucha gente que no es consciente el rastro que llega a dejar, porque dice, no, las criptomonedas es el futuro, la privacidad por completo. Oye, mi banco, nadie sabe cuánto tengo yo, ni las transacciones, es, pero claro. en Ethereum, por ejemplo, o Bitcoin si lo hace de mala forma, se sabe todo. Todo. Pero hasta el último céntimo, ¿dónde ha ido? Efectivamente. Que además, hay que saber usarlo. yo creo que con todo esto la gente debería empezar a tomarse muy en serio lo del tema de las CBDCs. ¿Por qué? Porque la tecnología de blockchain y las criptomonedas tiene cosas muy buenas, pero es un arma de doble filo. Es decir, si tiene unas intenciones nobles y respeta la privacidad, perfecto. Pero es que si tú coges esta tecnología y quitas la privacidad, tienes el control absoluto y prácticamente puedes tener una radiografía totalmente exacta de a dónde te va tu dinero, de dónde se ha movido, si quieres automatizar a lo mejor un pago, si quieres automatizar una multa, unos impuestos, incluso programar ese dinero es muy peligroso. Efectivamente. De hecho, las CBDC como tal, bueno, por desgracia son el futuro y no es un futuro muy agradable, ya que hay que tener en cuenta que la gente dice, no, si ya pagamos con tarjetas, tal, pero no, es que no es lo mismo. Aquí no hay un intermediario, no existe ese banco que te lo gestiona, no, ya es directamente el propio banco central de los políticos. O sea, si por ejemplo en el futuro, como ocurre en China, tu opinión no es muy agradable, oye, pues igual se te limita o se te sanciona de forma automática, instantánea. De hecho, ya vemos cómo está este discurso, ¿no? De, no, te tienes que identificar en las redes sociales sí o sí, con tu DNI. O en este caso, para que los menores, por ejemplo, no accedan a cierto contenido. Siempre, siempre, siempre es con algo noble. No, yo no quiero que los menores lleguen a ver esto. Sí, pero es que luego cuando eso esté y se normalice,
oye, igual hay que regular para que no se... Sí. O sea, Siempre necesitas una narrativa y una cabeza de turco para introducir lo que realmente quieres. Entonces, Efectivamente. evidentemente, eso no es criticable. Ocurre como ha ocurrido siempre también con las cripto. De las cripto se utilizan para el narcotráfico, blanqueo de capitales, como los dólares no. Joder, o sea, se utilizan y bastante más. O sea, lo que pasa es que al final, si tú estableces una narrativa en la cual pues quieres atacar a las cripto, pues te enfocas en lo que realmente puede ser malo de cripto, pero que también es malo del... A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, cuando se cuestiona mucho Bitcoin en el sentido de ¿y si hay una tormenta solar, qué pasa con Bitcoin? ¿Y con tu banco qué pasa? O sea, es Eso algo no que me nadie pasa se nada. replantea. En plan, cabrón, si se va a internet también se te va el banco, ¿sabes? No funciona Efectivamente, nada. Efectivamente. Al final es tratar de ir a lo absurdo y reducirlo a lo absurdo, incluso con el ecologismo, ¿no? No, es que contamina mucho. Al final lo que más buscan la eficiencia a la hora de utilizarlo son los propios mineros porque les sale mucho más Total. rentable. O sea, es que al final es no querer informarte y ahora ya se Y ve que como no el se ETF. divulga también cuánto consume el sistema bancario en sí. O sea, no se divulga, no te sale nadie, ningún ecologista, a decir, mira, estos señores consumen tanto. ¿Por qué? Porque son los que manejan la narrativa. Efectivamente. Además, imaginemos que sí que te consume más Bitcoin si se adopta a nivel mundial. ¿Cuánto va a valer un sistema descentralizado que tú puedas hacer una transferencia a quien tú quieras sin ningún tipo de censura y que no sea confiscable de ninguna forma? ¿Eso cuánto vale? ¿Eso qué precio tiene? Al final, hay que tener en cuenta que la humanidad siempre avanza consumiendo más energía. Ya. O sea, siempre se consume más y por suerte esa mejor. De todas maneras, yo también creo que toda esta presión que se pone sobre el proof of work precisamente es porque son conscientes de que representa la auténtica descentralización. ¿Qué ocurre? Con el proof of stake de alguna forma sí que podemos manejarlo más porque tú tienes más nodos, tienes más poder dentro de todo ello. Y yo creo que son conscientes de ellos. Aunque muchas veces parecen tontos, de que no saben lo que hacen, es como vamos a presionar con todo esto, es que esto no es eficiente energéticamente, esto no sé qué, porque saben que el proof of work al final es una reserva de seguridad dentro de la red y le atacan da precisamente sentido. eso. Claro, y le da ese sentido de, oye, has hecho este esfuerzo, pues tienes esta recompensa. Totalmente. Si no, ¿en qué se basa? ¿En qué gracia tiene, ¿no? Por así decirlo. Y ya que estamos hablando un poco de Bitcoin y demás, ¿crees que en los últimos años Bitcoin está perdiendo un poco el enfoque que tuvo al inicio, a nivel filosófico, estrictamente filosófico? No solo Bitcoin, sino que cualquier tipo de filosofía que se llegue a hacer algo más grande y que lo adapte muchas más personas, al final su esencia la pierde. Ya. Pero no significa que no exista, porque gracias a Bitcoin hay muchas más personas que se han dado cuenta, oye, esto no me lo censuran, no me lo confiscan, Sí. esto por qué ha nacido. O sea, no es que se pierda, sino que en proporción, claro, hay mucha gente nueva que no conoce de dónde viene esto. Ya. Es cierto que obviamente las 10 personas que lo utilizaban en su principio eran 10 personas que sabían exactamente por qué lo crearon y cómo funciona. Pero si ahora en vez de 10 hay 1000, y hay muchas más personas que están luchando, ¿no? Pues contra el sistema de la banca central, etcétera. Y es cierto que hay 1000 personas que luchan, pero hay 10.000 Ya. que luego no van a hacer un por 10 que no pueden y ya está. Y ya no solo es eso, sino que yo creo que Bitcoin inicio se entiende como una forma de pago, una moneda, y con el tiempo se está convirtiendo en un commodity realmente. En el sentido de hay gente que lo utiliza para pagar, evidentemente, para hacer transacciones, pero yo creo que la mayoría de gente lo está viendo como un commodity. Incluso casi todos los inversores institucionales que están entrando precisamente por esta visión de creo que esto es una reserva de valor y puede ser un oro digital. Pero yo no lo veo mal. Hay gente que dice, no, tiene que ser como reserva. Hay gente que dice, no, tiene que ser para pagar. Lo bueno que tiene Bitcoin es las posibilidades. Sí, puede ser hacer lo que quiera. Para trading, para ahorrar, para invertir. Puede ser para pagar, puede ser para muchísimas cosas. Su filosofía da para muchísimo. Al final es muy polivalente. Sí, o sea, yo sobre todo lo que invito a mucha gente es que investigue sobre Bitcoin, porque muchas veces nos quedamos solo con las subidas, esta subida ha bajado, y a veces, muchas veces que sacan clips súper sacados de contexto míos aquí hablando de algunas cosas, y es como yo soy súper pro Bitcoin, pero también soy consciente de cómo evoluciona Bitcoin. Y Bitcoin lo que está ocurriendo es que en cierto modo se está comercializando un poco, está llegando a nuevos inversores, está llegando a muchos institucionales, y esto en cierto modo sí es verdad que le saca un poco de su filosofía, pero que no tiene por qué ser malo. No, o sea, que de simplemente es un camino natural, también en cierto Y modo. de hecho hay que saber, hay que diferenciar que si, por ejemplo, tu banco en 5 años va y te dice, te ofrezco Bitcoin, Sí. te ofrece una sintetización que no es el
Tu Bitcoin lo tienen ellos, igual que tu dinero. Sí, es un sintético. Claro. Efectivamente. Lo que tienes que saber que hacer es entender cómo funciona y qué te ofrecen en realidad y qué estás utilizando. Yo creo que el gran fracaso que tenemos, sobre todo con el tema de Bitcoin, es que creo que a la gente le ha calado más la parte especulativa que la parte de ser soberano de su dinero, de tener su propio dinero y ser consciente de que él puede manejar su dinero. Y creo, tío, y a mí esto me ha decepcionado mucho con el paso de los años, que la gente prefiere mucho más la seguridad que la libertad, porque en muchos casos la libertad tiene a veces unos costes, pues, a lo mejor te equivocas con una dirección y has perdido tu dinero. Y la gente, esa parte de la seguridad, de decir, pues mira, yo si me equivoco poniendo un número en la cuenta de banco, pues no pasa nada, me lo pueden arreglar porque tengo a alguien a quien llamar. Claro. O sea, si tú fallas aquí poniendo la dirección, a ver a quién llamas. Claro, a ver, al final es la responsabilidad. La gente no quiere ser responsable, pero sí eso es. es cierto que aunque se fomenta la irresponsabilidad, ¿no? Oye, la culpa es de un tercero, yo lo que digo es que, bueno, yo no, eso ya se dice hace mucho, que toda fuerza tiene una... Sí, o sea, todo empuje tiene una fuerza igual y contraria, ¿no? Sí. Entonces, claro, tú fomentas la irresponsabilidad, pero también hay mucha gente que te dice, no, oye, yo quiero ser responsable y quiero ser soberano. Y por suerte, si bien es cierto que hay mucha gente que se deja llevar por lo especulativo, que también Sí. es normal, ¿no? Acaban, o por lo menos hay mucha gente que acaba indagando en su madriguera y viendo qué es esto. Sí, también yo creo que hay que profundizar mucho dentro de lo que llamamos adopción. Porque muchas veces la adopción que entendemos como, venga, aumenta el market cap, vale, ¿cómo aumenta ese market cap y con qué fines? Porque Claro. si los fines son meramente especulativos, la adopción es especulativa. Esto quiere decir que cuando yo llegue a mi nivel de profit que quiero, vendo y a tomar por culo y me olvido de esto. O sea, yo lo que quiero son dólares, no quiero Bitcoin. Entonces, esto es algo que yo también creo que tenemos que hacer reflexionar mucho porque hay mucha gente que se autoengaña diciendo, no, Bitcoin está teniendo una adopción tremendo. Hay adopción, sí, cada vez más gente lo conoce, sí, pero muchos actores que están entrando en el mercado buscan especulación pura y dura. Efectivamente. Yo es algo que me da mucha rabia que digo, ¿tú qué quieres? O sea, ¿qué buscas en esto? ¿Tú lo que quieres es un sistema de banca exactamente igual? ¿Que tú no seas dueño? ¿Que tú te hagas en vez de 50 euros, tengas 100? ¿Y qué? O sea, eso no te va a hacer libre. Pero lo que es la idea de Bitcoin y utilizarlo como corresponde, sí. Totalmente. Y un poco volviendo a lo que hablamos al inicio, tú hablas mucho de la Matrix. Descríbeme qué es la Matrix. A ver, Bueno, chanchullo en sí tampoco. Lo que pasa que es cierto que la gente a veces pues, utilizan los bitcoins de una manera, pues... No sé, hay mucha gente que hoy en día los utiliza como un juego, ¿eh? Y entiendo lo que estaban diciendo de la libertad y de la seguridad, ¿no? Y es que habiendo la economía tan limitada últimamente, entiendo que hay mucha gente que no acabe de confiar del todo en el Bitcoin u otro tipo de criptomonedas porque dicen exactamente eso, ¿no? Lo que estaban comentando, que y si me equivoco, ¿quién me devuelve ese dinero, no? Por eso la gente sigue prefiriendo la mayoría, sobre todo gente de a lo mejor un poco más mayor que yo, siguen prefiriendo pues lo que es el banco convencional, ¿no? Porque, bueno, hay un error, llamas y supuestamente te lo solucionan, que hoy en día, ojo de dato, tampoco, ¿eh? Que aquí todo el mundo se vuelve despistado en un momento dado, ¿sabes? Y no te lo arreglan. Sí, pero claro, ahí entramos ya en otro tipo de temas. Porque corrompido y adulterado está... Hoy en día, ¿qué es lo que no hay corrompido y adulterado? Hoy en día es que casi todo está así. Anda, dice yo, dice el otro. Seguro que no estás corrompido tú tampoco, ¿no? Madre mía. Pero es cierto. Está el mundo, pues es que al final siempre acabamos no con lo mismo. Que, que, que estamos censurados. Que aunque no queramos, se nos censura, se nos controla y se nos calla la boca, ¿no? Y esa censura va a todas las partes, ¿no? De nuestra vida, economía, conexiones, la vivencia, el día a día, los comportamientos, ¿no? Entonces, es difícil. Que con el tiempo a lo mejor nos podemos acostumbrar a ir cortando, ir distanciándonos y poniendo límites a esas cosas. Seguramente que sí, ¿no? Pero es un trabajo de fondo porque... ¿Quién se va a quitar, por ejemplo, el WhatsApp? Si muchísimas empresas trabajan con él. ¿Quién se va a quitar el correo? Si muchísimas empresas te lo solicitan para poder contactar y tiene que ser a lo mejor el Gmail sí o sí. No sé, es como muy, muy complicado.
Ya, es cierto. Hay dos factores a tener en cuenta, está el bit state y la matrix. Esto es como yo lo asocio, ¿no? Está el bit state, que es quien te crea la matrix, y está la matrix, que es el sistema que vemos siempre. O sea, que tú vas y nadie se cuestiona que, por ejemplo, pues más del 50% de su dinero se lo llevan en impuestos y luego no se utilizan de forma correcta. O que, por ejemplo, esto, ¿no? No, yo voy a especular, pero no hay una forma diferente de utilizarlo. Voy a vender mi iris por 50 euros, pero no soy consciente de que esos 50 euros o que este iris en un futuro, su valor va a ser enorme. O sea, la Matrix es ese sistema que nos pone enfrente a nosotros para que nos lo creamos. Que si tú, por ejemplo, tú ves a Pepsi y Coca-Cola, tú dices, son rivales. Pero en realidad sus accionistas son BlackRock, Vanguard y State Street. Son los mismos dueños, ellos nunca pierden. Si te vas a las farmacéuticas, igual. Si te vas a las televisiones, igual. En el lujo también ocurre. Efectivamente. El UHM. Siempre son las mismas personas y esas Procter personas son las que dirigen. Gamble. Todo eso, sí. Efectivamente. Y ellos te dicen, no, por ejemplo, hace 4 años, tienes que tener miedo, te tienes que inyectar esto y ellos, tú ves las noticias, te regalan la vacuna o el pinchazo, como se quiera llamar, ¿no? Y a partir de ahí, pues, siempre te van a controlar una narrativa. En este caso también ocurre cuando tú cedes tu privacidad y te das cuenta, como te he dicho antes, de que te controlan, de que te dicen esto sí y esto no. Que eso lo haría el deep state. A mí algo que, por ejemplo, me preocupa bastante, y en España no lo tenemos tanto, pero Sí que es verdad, que la farmacéutica es un negociazo. Es cierto. Y depende de los convenios que tengan entre farmacias, pues ya sabéis, ¿no? Una marca vale más, otra marca vale menos, ahora está en auge esa medicación, al día siguiente está la otra, ahora esta no la... Bueno, tú lo tienes que saber más que yo. Ahora esta ya no la dispensan, ya no la fabrican, ahora es, bueno, un negocio puro y duro, y al fin y al cabo juegan con la salud de las personas, ¿no? Igual que como estaba hablando él de lo de la vacuna, también os digo, cada cual hace lo que considera, ¿no? Hay gente que se vacuna, gente que no se vacuna. Entonces, eso ya también tiene que ser una decisión propia de cada uno. Yo nunca puedo decir, no te pongas esto o póntelo, porque es que depende de, ¿no? Depende de la decisión de cada cual. Sí, es cierto. Es cierto. Bueno, esa y el Trulicity, por ejemplo, yo me pongo el Trulicity por la diabetes y me cuesta un montón encontrarla. Pues porque la utilizan para adelgazar. Que a ver, que yo me la pongo para las dos cosas, pero es porque tengo una diabetes tipo 2 y me tengo que poner un tratamiento sí o sí. Entonces a mí me mandaron esa. Pero la mayoría de las veces me tengo que ir a lo mejor a otra ciudad de al lado para poder ir a comprarla, porque a lo mejor en la mía esa semana por casualidad no queda. Sí, el Trulicity. Bueno, voy a seguir con esto. yo sí lo he visto más en Estados Unidos. Y es la cantidad de publicidad que, por ejemplo, mete en los medios de comunicación Pfizer y empresas de este estilo. Claro, mucha gente lo pensará de manera inocente diciendo, bueno, es que se quieren promocionar. ¿Por qué una farmacéutica sí se querría promocionar? ¿Por qué? O sea, ¿qué sentido? Es como si viene una empresa de B2B, por así decirlo, que no tiene nada que vender en el retail y se pone ahí porque sí. O sea, creo que la gente se tiene que empezar a preguntar por qué empresas como Pfizer están anunciándose dentro de medios de comunicación en eventos supermasivos que están patrocinando estas cosas. Además, ¿para qué? Dímelo tú. No, o sea, es porque quieren que su imagen se vea limpia. Y no solo eso, porque si tú estás financiando estos medios de comunicación, tú controlas estos medios de comunicación. Tú pones la pasta institucional, decir, yo te financio el medio de comunicación, metes mi publicidad, yo soy el anunciante, yo soy el que controlo tu narrativa. Tú no vas a hablar en mi contra. Y eso es a lo que me refería, que esto hay mucha gente que debería empezar a planteárselo. ¿Quién controla la narrativa de los medios? Los anunciantes. Efectivamente. Bueno, pero es que la gente en realidad no se para a pensarlo, no se para a replantearse por qué se hace eso así y por qué funciona de esa manera. Pero no solo con las farmacéuticas, con todo. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto, no sé, en un partido de fútbol, por ejemplo, por poner un ejemplo tonto, el anuncio de la Coca-Cola, en un, no sé, en un incendio, en un tal, el anuncio de tal, ¿qué dices? Pero que tiene que ver eso con lo otro, ¿no? Bueno, pues porque así van manejando lo que se dice y lo que no se dice. He puesto ejemplos tontos, pero para que todo el mundo lo entendamos, porque yo mi nivel es muy así bajico, ¿vale?
soy muy de pueblo yo. Y que no hay ningún insulto, pero que no tengo a lo mejor la manera de orar o expresarme como se expresan ellos. Entonces pues lo hablo así como para nosotros, ¿no? Como de estar por casa. Dice, ya veréis la de trasplantes de hígado de aquí a unos años por la tontería de pincharse insulina para adelgazar. Pues seguramente. Es que seguramente. Porque cuando tu cuerpo no necesita eso, ¿vale? Luego tendrá su reacción adversa. Es igual que hubo un tiempo que ¿qué medicación era? Que a mí me vino fatal, que acabé en urgencias. Era ¿cómo se llamaba? El tramadol. El tramadol. O sea, hubo una época que era a todo el mundo que tuviera una enfermedad, que tuviera un dolor, que tuviera un accidente, era tramadol, 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 ¿sabes? O sea, eran varias marcas que eso era ahora y el resto ya no funcionaba, ¿sabes? Sí, era como recurrente, ¿no? Y tú decías, ¿cómo puede ser que a todo el mundo no estén recetando lo mismo? Pues claro, pues ¿por qué va a ser? Pues eso, por lo que estamos hablando. También el saldear, sí, son medicamentos que están a la moda. El médico se lleva un porcentaje, la farmacéutica otro tanto, la farmacia otro tanto y el paciente pues el que se lo come y luego al cabo de los años pues pasa lo que pasa, ¿no? Porque se da lo mismo para todo ya. Miren en España quiénes son los principales anunciantes de los medios de comunicación. Gobierno de España. Así que lo pueden ver. Sí, pero, o sea, esto no es una teoría de la conspiración. No, es real. O sea, lo que sí que podría ser algo que uno intuye son sus intenciones, pero que lo hacen es un hecho. O sea, que tú vas a comprar cualquier tipo de comida y son los mismos dueños siempre de lo que tú elijas, eso no es una conspiración, eso es cierto. Ahora bien, que sus intenciones sean buenas o malas, eso ya se lo dejo a cada uno. Ahora que comentas lo de la comida, a mí me preocupa bastante con toda la evolución que estamos teniendo de un poco la destrucción del sector primario, sobre todo en los países europeos. Porque de alguna forma es como que te acabas dando cuenta de, vale, tienes a Bill Gates comprando terrenos de cultivo en Estados Unidos, ves como poquito a poco se van cargando a los productores locales, el sector primario nacional de cada país, y piensas, ¿qué coño quieren hacer? Claro. Y poco a poco te van criminalizando la carne, es que las vacas contaminan mucho, es que esto está muy mal. Y claro, en este punto es cuando te planteas el decir, nos quieren quitar la comida de verdad para empezar a meter una comida sintética y controlar totalmente esta industria. Y no es magufeo, es la puta realidad. No, sí. Todas las políticas climáticas están siendo destinadas a cargarse el sector primario. Sí. Efectivamente. Pero no solo eso, o sea, es lo que tú has dicho, los pequeños tenedores de campo, ¿no? O de terreno son los más afectados porque no son capaces de asumir tantísima regularización. Pero una persona que le llueven los billetes por todos los sitios, Totalmente. o sea, no tiene ningún problema. De hecho, incluso se puede ver como, por ejemplo, Jeff Bezos dice en Estados Unidos que hay que subir el salario mínimo, que hay que subirlo, claro, porque él sí se lo puede permitir. Pero un pequeño comercio no. Entonces, claro, te das cuenta de que hay gente muy grande que por lo general siempre va en la misma dirección y muy poca gente se sale del rebaño o de esas ideas, y quien se sale, hay veces que también huele raro, es muy raro. Totalmente. El punto es que yo creo que estamos volviendo a un mercantilismo como con el que nace, en cierto modo, el capitalismo. Esta filosofía más liberal, por así decirlo, de Adam Smith, surge como un ataque contra el mercantilismo que existía por entonces. Y creo que ahora estamos viviendo un fenómeno parecido en el cual tenemos a grandes corporaciones que tradicionalmente diríamos, joder, yo soy liberal, soy una persona que estoy en favor del capitalismo, estas empresas deberían estar de mi lado. Y no lo están. Están totalmente en otro lado. ¿Por qué? Porque todo ha evolucionado hacia un corporativismo en el cual estas empresas se asocian con el gobierno de turno y el gobierno protege, digamos que su nicho, poniendo muchas barreras de entrada y destruyendo al pequeño empresario y al pequeño emprendedor que quiere crecer, y ellos, de alguna forma, potencian la narrativa pro gobierno y pro Estado. Entonces, tienes ahí una asociación perfecta, y esto es algo que ha hecho cambiar radicalmente un poco el paradigma de la filosofía de la política, por así decirlo. No, ese punto tradicional de la izquierda y la derecha está cambiando mucho. Muchísimo. Porque yo ahora pienso, joder, ¿a quién patrocina Netflix, Amazon? ¿A quién patrocina Apple? Tío, yo soy, digamos que la versión más capitalista de lo que puede haber en YouTube. ¿Por qué esta gente no está de mi lado? Claro. Está del lado de la gente que es todo lo contrario a mí. O sea,
Creo que es una reflexión que deberíamos hacer todos. ¿Por qué las grandes corporaciones están con la gente que es esencialmente anticapitalista? Porque no lo son, en la Claro. práctica. Son mercantilistas y corporativistas. Efectivamente, es que la gente confunde que si algo lo hace una empresa significa Claro, que es no hay capitalista. ningún... O sea, no, es que no lo hace una empresa por gusto. Es que le han dado una cantidad de dinero enorme y hacen lo que dice el Estado. Luego ocurre una cosa muy curiosa. Yo digo siempre, yo soy muy capitalista, ¿no? Yo, ¿qué más? ¿Qué sucede? Que yo digo, yo no utilizo Google, no utilizo Amazon, no utilizo Apple, no utilizo Microsoft, pero luego una persona que es anticapitalista siempre Sí. utiliza estas grandes empresas. Claramente. Es como, oye, y dicen, no, es que es lo que necesito, ¿no? Como con los iPhones, no, es que es lo mínimo que yo necesito. No es necesario esto para vivir y incluso emprender, lo que tú quieras, no es necesario. Si lo utilizas por comodidad. Yo creo que uno de los grandes errores que se ha cometido, sobre todo por la parte más liberal, es haber cedido a la izquierda una narrativa del capitalismo que no es la real. Porque al final están atacando a un muñeco de paja que no existe. Es un muñeco de paja que no es eso no es capitalismo. Eso es intervencionismo en estado puro y es Efectivamente. keynesianismo. Y el capitalismo no se basa en el consumo, consumo, consumo. No, es ahorro y es libertad, libre mercado y no tiene nada que ver con el intervencionismo que tenemos ahora. Pero en la batalla cultural se ha perdido esta narrativa y la gente cuando hablan de capitalismo le viene esta parte de keynesianismo absurdo, Sí. basado en el consumo masivo, que precisamente estas políticas de izquierda son lo que estimulan. O sea, al final, si tú estudias las políticas que se aplican a día de hoy, son Bueno, porque es la narrativa que les han vendido y por desgracia la gente se queda con lo que escucha y no se ponen a investigar si eso es así o no. políticas de gasto público, políticas que buscan incentivar el consumo, y esto no tiene nada que ver con el capitalismo, absolutamente nada. Pero han establecido una narrativa para decirte, esto es el capitalismo. O sea, es como, pero cabrones, ¿qué tiene que ver esto con el capitalismo? Y eso es un error de batalla cultural. Sí. De haber cedido esa parte de la batalla cultural y dejar que la narrativa se lleve a ese punto. Porque al final, si lo piensas, ganas más haciéndote como el antisistema anticapitalista y luego haciendo lo que te dé la gana que yendo defendiendo la bandera del capitalismo. Si tiene muy mala prensa, muy mala, pero que muy mala. Sí. O sea, y te ves, yo qué sé, a Samantha Hudson, por ejemplo, que ahora que sí con Doritos, tal, no sé si lo has visto, Sí. O sea, que han caído en la bolsa y todo, porque ahora Doritos está con Samantha Hudson en España y claro, es como, es que no casa y tratan de venderte algo, pero esto es como cuando... y esta gente se supone que es de izquierdas, ¿eh? Claro. O sea, eres de izquierdas y estás con empresas que son lo más grande que hay. El grupo Pepsi, ¿sabes? Que es como, me cago en la puta, tío. O sea, pero ¿cómo puedes? Es como es un sin sentido, Sí, totalmente. pero es como cuando llega el orgullo y de repente en todos los países, todas las empresas y grandes corporaciones son pro LGTB, excepto en los países de Arabia Saudí y asiáticos. ¿Y por qué? Pues porque realmente se venden al, Sí, al al capital. mejor postor. Y si ahora es la mayoría más woke, por así decirlo, pues ahí vamos. A ver, yo siempre digo que muchas veces hay mucha gente que en redes sociales va del rollo de no, yo solo me importa, mis viewers, no sé qué. Y esto hay que verlo hasta cierto punto porque creo que la gente no es consciente de las limitaciones que tienen los grandes influencers por parte de las marcas. O sea, les tienen cogido de los huevos. En Claro. el sentido de vas por aquí y hasta aquí. Claro. ¿Sabes? O sea, como te pases un poco es que te cancelo rápido. Claro. Y esto es algo que en cierto modo yo creo que debería hacer reflexionar a muchos influencers en el sentido de tú qué eres aquí. Claro. La putita de turno de las La empresas marioneta. gigantes para ser su escaparate o realmente tienes una personalidad y te das cuenta de que tú mismo te puedes ganar la vida sin ellos. O sea, que esto Efectivamente. tiene que ser consciente de los influencers, que es el siguiente punto. Es decir, las marcas está bien porque dan dinero, pero tú tienes que ser consciente de que al final el valor lo pones tú. Tú tienes la audiencia. O sea, no tienen por qué dominarte. Claro. O sea, tú puedes realmente hacerle más daño a la empresa de lo que ella te puede hacer a ti. Claro, pero como callan, o sea, no calla uno, sino que callan absolutamente todo. Si todos dijeran, no, yo quiero ser libre y decir lo que yo quiera. Yo valoro mucho cuando alguien que es relevante en redes sociales dice lo que piensa, Ya. independientemente de que yo esté a favor o no, pero que es libre y dice lo que quiere. Y eso cada vez se pierde más, porque en el momento que tienes cierta relevancia, automáticamente tu contenido es muy neutro. Ya. Y es una pena. A ver, es que al final intentas como maximizar la cantidad de gente que te ve y que te ve con buenos ojos. Entonces, las opiniones son como los culos, todos tenemos uno. Entonces, cuando tú opinas, es muy probable que la gente también tenga también su opinión. Y está bien. Sí. Y es totalmente respetable y todo el mundo tiene su visión de la vida. Pero claro, cuando eres una figura pública y lo que quieres es caer bien. O sea, yo, Sí, es verdad que el dinero corrompe, pero a ver, yo lo entiendo, ¿no? Gente que somos pequeños streamers, que tenemos una comunidad pequeñita, no, podemos tener la libertad, aunque nos censuren las redes, ¿no? Una vez publiquemos las cosas,
podemos tener cierta libertad de hablar lo que pensamos, ¿no? Pero cuando ya tienen una comunidad muy grande, tienen un nicho muy grande, tienen muchas marcas detrás y es su trabajo diario, ¿no? Es de lo que viven. Entiendo que tengan ese miedo a hablar, ¿vale? Entiendo que tengan ese miedo a hablar porque pueden perder su carrera. Por eso creo que siempre tenemos que tener el mismo discurso, ¿no? Si tú empiezas tu nicho diciendo que tú hablas así, esta es tu opinión y que todo el mundo puede hablar dentro de tu comunidad de lo que consideren, aunque no sea igual, ¿no? Porque yo opino una cosa y a lo mejor pues mira, la Seco opina otra, o el Diablillo opina otra, o el Miedo opina otra, o cualquiera del que me vea opina otra cosa diferente, ¿no? Pero nosotros ya hemos empezado así, entonces cuando una persona a lo mejor empieza, no sé, por ejemplo jugando, ¿no? Y siempre juega, luego se hace ya muy viral y ya hace otras cosas, ¿no? Reacciona, charla, tal, opina, pero ya está en un nivel alto, ¿no? Y tiene marcas detrás, claro, es muy difícil volver y dejar de lado esas marcas, que es lo que te genera el dinero y el ingreso, para dar realmente tu opinión, porque sabes que te vas a quedar sin ese apoyo que te respalda, ¿no? Es difícil. Yo creo que a día de hoy la mayoría de influencers tienen mucho miedo a ser cancelados. Y de ahí que no quieran, vamos, ni moverse un poquito de la Pero baldosa. aquí justo se ve claro que la falta de privacidad te lleva a una falta de libertad. Porque claro, no tienen privacidad ninguna y en el momento que hablan más de la cuenta, Ya, su libertad se acabó porque no son capaces de hablar hasta cierto punto. ya. A ver, también creo que muchas veces se les exige demasiado el opinar sobre ciertas cosas que no Hombre, tendrían por qué claro. opinar. ¿Sabes? O sea, creo que se tiene que empezar a normalizar el hecho de que tú no tengas una opinión sobre algo. Hombre, claro. Porque puede ser que no tengas opinión sobre algo. Es decir, Claro. pues no estoy lo suficientemente informado como para opinarte sobre esto. Porque creo que a veces Que no la tengas o que no la quieras tener, o que no quieras opinar, ¿no? Yo creo que cada uno tendría que tener la libertad como para decir, hoy quiero hablar, no quiero hablar, este tema sí, este tema no, y que no se te censure por eso, ¿no? Igual que el que quiera comentar un tema, que tampoco se le censure por comentarlo. se dan ciertas polémicas en el ámbito social que son realmente más complejas de lo que parecen, pero que al ser una figura pública es como que ya te vienen presionando para que tú des una opinión. Claro. Y ya te vienen sugestionando con una opinión válida y otra que te van a matar. Claro. Entonces, al final, ¿qué haces? Pues protegerte y decir la más válida, por así Hombre, decirlo. claro. Y esto yo creo que sobre todo en el nicho de actores, artistas y demás, es casi semisectario, en el sentido Sí. de o tomas esto o te marginamos a un nivel de que no vas a tener ninguna oportunidad. De hecho, a mí Hollywood, por así decirlo, y a esas grandes esferas, a mí es algo que no me gusta mucho porque lo veo muy, o sea, es todo ficticio, o sea, no dejan de actuar nunca. Siempre pienso que a partir de cierto punto no puedes avanzar. Ahí sí que yo pienso que existe ciertos techos de cristal de si dices esto, no vas a ascender o no vas a subir en tu carrera. Sí, también gente que a lo mejor de la nada de repente impulsa una carrera meteórica que te debes replantear cómo ha ocurrido eso. Porque no es Efectivamente. casualidad. O sea, cuando un artista de repente mete un melocotonazo grandísimo o un actor, una actriz, de repente están todos los lados, ahí ha habido la persona adecuada con los intereses adecuados diciendo esta persona tiene que estar ahí. Efectivamente. Y al final muchas veces creemos que esta fama de me conoce todo el mundo, soy la persona más reputada de mi sector y demás, es lo mejor, pero en realidad el que realmente manda es el que no se le conoce y el que está detrás diciendo este pasa y este no. Efectivamente. Y ocurre también con los gobiernos, realmente. Justo, o sea, yo considero, porque hay gente que piensa, no, es que los gobiernos tienen muchísima influencia o muchísimo poder. Yo creo que hay gente que está por encima. Sin O sea, no hablo a nivel de los reptilianos, ¿no? Que se dice ahora, sino más a nivel de los servicios de inteligencia tienen a personas que llevan muchísimos años y quitan y ponen presidente. Totalmente. O sea, entonces, claro, cuando tú ves que hay alguien con muchísimo poder, o sea, que es capaz de manejar a todo el mundo y de conocer de todo el mundo, esa persona es la que tiene el control, porque ha conseguido que el resto de personas no tengan privacidad. Y cuando tú llegas a cierto punto, oye, no digas esto porque sabemos todo esto. Es lo típico, ¿no? De una persona resulta que dice algo y de repente lo demonizan hasta que desaparece su Sí, figura. sí, totalmente. O sea, es sorprendente, por ejemplo, ocurrió con Elon Musk, me acuerdo perfectamente, que fue empezar a atacar sistemáticamente al Partido Demócrata y empezaron a salir denuncias de abuso sexual contra Elon Musk. Pero automáticamente, Sí, sí. a los 2 días, que dices, tío, no ha salido ni hace un mes, ni hace 2 meses, ni hace un año. Sale
cuando se ataca al Partido Demócrata. Justo. ¡Wow! A mí hubo una cosa que me impresionó muchísimo, que fue con Andrew Tate. O sea, Sí, la verdad que yo considero que... Le han pegado duro, ¿eh? Sí. Y no es cuestión de estar a favor o no de su mensaje. O sea, yo no voy a juzgar eso. Pero justamente se cumplió lo que él dijo. Le van a cancelar de redes sociales, luego un aviso y luego pues lo que suceda. Y en este caso acabó en el momento que se hizo muy relevante, Sí. justo pues con todo el follón que tuvo. Yo creo que Andrew Tate ha habido ya un antes y un después de todo el tema de la cárcel, todo lo de Rumanía. Yo le noto que está ya en un modo descafeinado, en un modo muy apartado. No tiene una relevancia como la que tenía antes, no tiene un mensaje tan tajante como el que tenía antes, ni tampoco siento que llegue tan lejos, tío. Y sí que noto que de verdad la han pegado duro. Sí. Y de hecho a mí me hace gracia cuando entre gente muy grande se lanzan ciertos mensajes. Por ejemplo, cuando pasó que Andrew Tate fue detenido y Elon Musk pues, subió esa foto de la Matrix está atacando, tal, y es como, ¿qué relación? O sea, ¿es una broma? ¿O sabes algo? No sé. Ya. Es muy raro. Y más Elon Musk, ¿no? Que es justo la persona más rica del mundo, que ahora de repente, desde hace poco, resulte que defiende todo lo contrario, ¿no? A lo woke, que ahora está muy... Es la moda, ¿no? Ahora la moda ser rebelde, estar en contra, tal. Me parece raro porque tú ten en cuenta que su aplicación X, el futuro es que tú te identifiques en la aplicación, Sí, que tú tiene pagues todo. con la aplicación. No sé, es algo muy raro y es una persona con mucho poder. A mí esa cosa me preocupa. Recalcar que cuando hablamos de Deep State, para el que no se entere un poco de qué va todo esto, Deep State se refiere a todos aquellos funcionarios, altos funcionarios dentro del poder político, que a lo mejor probablemente muchos no conozcáis, pero que llevan muchos años ahí detrás y que realmente tienen bastante más poder que un presidente o que Sí, sí, a lo sí. mejor cualquier otro político que parece que da más la cara. Y esto, por ejemplo, está centrando mucho la narrativa Trump en esta campaña en voy a acabar con el Deep State, porque el caso de Trump es un fenómeno bastante curioso de estudiar, porque Trump rompe con el Partido Republicano como se concebía el Partido Republicano a nivel filosófico y tradicional de lo que hacía el Partido Republicano, pero también rompe con los demócratas de manera muy, muy frontal, enfrentándose muy frontalmente. ¿Qué provoca esto? Una nueva línea discursiva en la cual Trump está en medio del Partido Republicano, digamos que del establishment del Partido Republicano, y el establishment del Partido Demócrata. Y esto es algo bastante peligroso, y lo hemos visto lo que han hecho con Trump. Efectivamente, hay quien dice que es un caballo de Troya, que en realidad es todo fachada. Hay quien dice que en realidad él se la está jugando, que no va a llegar a las elecciones. No lo sé, es que estas cosas nunca se van a saber. No. O sea, hasta que no muera, resulta que no se le da por bueno, No. y si no muere, pues siempre ha sido malo. No lo sé, pero desde luego yo siempre me alegro de que independientemente, yo lo que digo siempre, incluso hay quien dice Milei es un caballo de Troya, Trump, Elon Musk, y digo, vamos a suponer que lo son. Están poniendo sobre la mesa ciertos discursos o Sí. ciertas narrativas que antes no estaban. Claro. Y dan una lucha que yo apoyo, pues por lo menos, mientras tanto, yo le apoyaré. Sí, a ver, la verdad que en los últimos años han salido bastantes líderes, estilo Nayib Bukele, Javier Milei, bueno, Trump, que fue yo creo que el pionero de este discurso de la política incorrecta, por así decirlo, porque fue el primero así realmente en ser un político verdaderamente incorrecto, que esto no se veía tanto antes, y ha establecido como un nuevo camino dentro de la política, que sí que es verdad que, sobre todo a nivel de batalla cultural, ha cambiado las cosas bastante, pero creo que en España todavía no ha llegado del todo, tío. No. O sea, siento que en Europa sí ha llegado muy fuerte, pero en España yo no siento que haya calado tanto todo esto. O sea, yo veo a Vox y Vox es muy descafeinado comparado con muchos partidos de derecha que han salido nuevos en Europa. Sí, de hecho, ya vemos que incluso compran muchísimo los discursos, ¿no? Ahora, o sea, todos los discursos que la izquierda te llega a decir que hay que tratar, ellos los aceptan, pero siempre con algún matiz para ser diferente. Ya. Al final, siempre hay gente por encima con intereses, y yo lo que digo siempre, cuando tú subes muy, muy rápido, seguro que le debes muchas cosas a muchas Alguien, personas. totalmente. Y luego hay que devolver esos favores. Totalmente. Entonces, es una pena, pero yo considero, yo no soy de perder la esperanza, yo digo siempre que lo bueno siempre va a prevalecer sobre lo malo, pero tenemos unos dirigentes que conocemos y que no conocemos que son nefastos Ya. y que no están en nuestro favor ni muchísimo menos. Una cosa que yo creo que es interesante comentar, todo el tema de la Deep Web, que yo creo que a la gente le va a interesar mucho. Sí. Hay mucho mito sobre ello. ¿Qué es la Deep Web? La Deep Web es sencillamente todo lo que no se llega a indexar
en tu buscador. Un ejemplo, tú vas a Google y pones fichero de no sé qué. Eso está en tu carpeta personal. Eso es Deep Web. Luego se confunde con la red de Tor. Y Tor es un navegador y es un protocolo. Tú puedes navegar ahí, tú navegas en esa red y sencillamente tú puedes descubrir ciertas páginas web que no están indexadas de normal. Tú vas a Google y no las encuentras. Eso no es ni bueno ni malo. Hay webs educativas y hay webs que no son muy legales. Entonces, claro, ¿la Deep Web es algo malo? No, es algo que no puedes encontrar de forma sencilla, por así decirlo. ¿Y Tor es algo malo? No, es una herramienta más para buscar. Tú vas a Google y hay muchas cosas que son muy graves. Y ahí está, y Google no es algo malo. Pues Tor es exactamente igual, es una forma de protegerte. Cuando tú te conectas a algún sitio, tu información va a pasar por 3 ordenadores, ¿no? Por 3 nodos, hasta llegar a esa web. Y por lo tanto, identificarte no es sencillo. Si además esa web está alojada en el propio protocolo o en la red de Tor o lo utiliza, en este caso ya pasa por 6 y por lo tanto es muy complicado llegar a identificarte. Es simplemente una herramienta más para proteger tu privacidad. A la vez también dicen que es peligroso meterse ahí porque te pueden hackear de manera bastante fácil. Algunos dicen eso. No es que sea fácil, sino que la gente se piensa que va a entrar en un sitio que va a entrar en cualquier sitio y no hay ningún problema. No. A ver, si tú entras en una red que por lo general se trata de ocultar en cierta parte, no significa que todo sea malo, pero hay gente que sí que sea mala. Si tú vas a comprar un arma, que las hay, o droga o lo que sea, y resulta que entras en la página web que no es adecuada, pues igual es un honeypot y resulta que por detrás está el FBI o la CIA, o es un estafador que no te va a llegar absolutamente nada. Al final es saber utilizarlo. Yo puedo comunicarme contigo, por ejemplo, a través de esa red y que nadie sepa que estamos hablando, y eso está bien. O puedo hacer pues cosas que no son muy loables. Y luego te puede pasar como al de Silk Road. Efectivamente. Esa es una historia que si no Con que me desconecté, ¿eh? la conocéis, tenéis que mirarla porque es bueno, hay película incluso. Sí, y está muy bien. Está muy bien. Yo he hablado sobre él y en resumen es una persona que hizo una especie de Amazon, pero 100% libre. Ross Ulbricht. Efectivamente. Es un Amazon 100% libre y esa persona por hacer eso, pues No lo había escuchado yo, ¿eh? bueno, acabó en la cárcel. Cadena perpetua, además. Efectivamente. Bueno, creo que incluso tiene más que una cadena dos perpetua. cadenas perpetuas y creo que 75 años. Sí. O sea, esos 75 años se lo ahorran, ¿no? Si ya tienen 2 cadenas perpetuas. Sí, totalmente. A ver, en muchos casos es bastante curioso como en estos casos, por ejemplo, cogen a una persona y literalmente no es que le caiga el peso sobre la ley, sino que le cae, vamos, la de 50 leyes de encima. Y en otros casos hay una mano bastante blanda dependiendo de a quién se está juzgando. Que es lo que muchas veces se pone sobre la mesa. ¿Realmente la justicia es igual para todos? No. No, porque al final hay gente con mucho No hay la misma vara de medir para todo el mundo. más poder que otras. Y yo pienso que el que dice que la ley es igual para todos es que no ha indagado lo suficiente. Se puede ver, por ejemplo, hace poco el tío a Jeffrey Epstein. A Jeffrey Epstein, que estando en la cárcel, pues cogía su jet y es como, pero estás en la cárcel, pues da igual. O a Sam Bankman-Fried, ¿no? De FTX, que antes de entrar en la cárcel, el tío viajaba tranquilamente hasta que ya no hubo más remedio y se le metió en la cárcel. La ley no es igual para todos, por desgracia, y una vez más, los jueces son humanos y hay gente con mucho poder y con mucho dinero y tiempo. Sí, que al final el juez de alguna manera puede ser coaccionado. Al final Efectivamente. siempre puedes tener una información de alguien que puede hacer que actúe de una manera en la cual no querría actuar. Efectivamente, sí. Y más si eres un servicio de inteligencia, vamos. Efectivamente. Yo no me gusta siempre porque la gente dice, no, pero a mí el servicio de inteligencia no me va a espiar. No hace falta que te espíe. Tu información ya la tienen para hacerte susceptible a algo, para que te manipulen, para que te vendan lo que sea. Bueno, tienen tus huellas dactilares, tienen tu foto. Si te quieren encontrar, te van a encontrar. A Efectivamente. no ser que te hagas, vamos, te quemes aquí la huella dactilar y te cambie la cara. Efectivamente. Entonces, claro, es sencillamente proteger tu privacidad, no por el hecho de que hay una tercera persona que te pueda ver, que también, sino porque es que tu información eres tú. O sea, lo que hay en Internet, muy a tu pesar, si una narrativa se implanta sobre ti, eso
eres tú para la sociedad. Entonces, claro, proteger tus datos y tu información es primordial. Y más una persona que esté expuesta, ¿no? Que se pueda filtrar su número, una foto que no quiera. Bueno, esto se has visto, ¿no? Con los famosos que les Sí. han hackeado. Entonces, claro, al final es no confiar en los sistemas que te han establecido y conocer cómo funcionan para utilizarlos a tu favor y que trabajen pues, para ti. Yo tengo mi ordenador y yo no quiero que trabaje para una tercera persona que me lo he comprado yo. Simplemente. ¿Cómo crees que la gente se puede a lo mejor proteger de ser hackeado? Ahora comentas lo del tema de las fotos de los famosos y demás, que la mayoría viene por hackeos o por filtraciones. Por lo general, para el público en general, es con la desconfianza. Si te envían un archivo y no sabes quién es, no lo abras. Si, por ejemplo, te dicen que Correos te ha enviado un sobre y tú no esperas nada, no lo abras. Si resulta que Ledger te dice, oye, no, necesitamos tu frase semilla, no la necesitas. Vamos a cerrar el MetaMask. Efectivamente. O sea, es sencillamente la lógica y la desconfianza. Pero ojo, también hay que decir que la mayoría de los hackeos no vienen muchas veces por phishing, vienen por ingeniería social. Hay gente muy buena con esto, La que te desconfianza. puede a lo mejor establecer una relación de confianza y cuando te des cuenta te meten en un archivo que tú crees que confiabas en esa persona o a lo mejor entra dentro de lo que podría estar en tu mente y confías y te lo han colado. Efectivamente, incluso no es necesario ni hackear. Yo me gano tu confianza y te grabo las conversaciones y tú criticas a una persona. Cuando ya tengas 3 o 4, te publico y suerte. Al final es saber qué es lo que dices y a quién se lo dices y cómo se lo dices. Además, también hay un tipo esto es una estafa más bien que salió hace tiempo. De gente que enviaba como correos random a muchas personas que les decía, te hemos grabado haciéndote pajas en página sex o envías este dinero a esta cuenta o en tanto tiempo lo filtraremos. Y hay gente que se lo cree. En plan, de verdad, en plan, les ponen ese correo, se acojonan y lo pagan Claro. realmente. Y lo peor es que, porque esto no es solamente a personas, sino que con el ransomware, por ejemplo, a empresas y demás, si tú lo pagas, ¿quién te asegura Ya. que no tengan esos datos todavía y encima lo publiquen? O sea, es absurdo. Ya. Al final, siempre tienes que tener tu copia de seguridad, que no esté en internet, que esté protegida, tienes que tener tus archivos cifrados o tu ordenador. Siempre tienes que actuar. Yo, por ejemplo, mi teléfono no tengo ni la huella, ni el Face ID, ni nada, porque no tiene. Yo siempre a través de un número PIN. Porque, claro, imaginemos que yo salgo y tú me pones una pistola en la cabeza, ¿no? Y dices, pon tu dedo, o eres mucho más fuerte y pones mi dedo y lo desbloquea. Pero mi número PIN no. Mi número PIN me lo tienes que sacar de la cabeza. Pero hay forma de sacártelo. Sí, pero ya es más complicado. O sea, a ver, ya es hasta donde yo quisiera aguantar y demás. Por lo general, un robo promedio no quiere hacer un homicidio, quiere un robo. Y entonces, claro, para tú sacarme ya el número PIN es complicado. Por eso yo ni utilizo huella, aparte que no sé, cuando se escanea, se supone que se queda en mi teléfono, pero bueno, yo no me fío, yo prefiero un número PIN. ¿Tú crees que los teléfonos escuchan? Porque a mí y a Sí. gente muy cercana nos ha pasado más de una vez, a lo mejor nos ponemos a hablar de, pues yo qué sé, Aperol y al día siguiente te metes en Instagram o en TikTok un anuncio de Aperol o contenido de Aperol y dices, en teoría el teléfono no me debería estar escuchando y parece que me escucha. Claro, una cosa es lo que sucede y otra cosa es lo que se supone que sucede y lo que se puede llegar a hacer. Hay que tener en cuenta que cuando tú te instalas una aplicación, tú le das una serie de accesos a tu cámara, a tu micrófono. Entonces, claro, tú cuando ya le das ese acceso, tienes que confiar que ese acceso se va a utilizar de forma... Pero normalmente en las mismas configuraciones te dice, ¿quieres darle acceso, por ejemplo, a la cámara a esta aplicación? Y te dice, siempre solo en el momento en que la estoy usando, tal. No sé, por regla general la gente entiendo, o al menos yo lo hago, solo en este momento. Le doy acceso solo en este momento. ¿Quieres guardarlo y que siempre se configure de la misma manera? No, solo quiero darle acceso y permitirle ahora. Pero es cierto que a veces, no sé, tienes el móvil desbloqueado y dices una frase de golpe y porrazo, te sale lo del Google para que le hables y le pidas algo, ¿no? Y dices, joder. Que la gente le da siempre a darle siempre a lo de que esté activo siempre. Yo
Yo no, porque no me fío, soy desconfiada. En ese aspecto sí que soy desconfiada. Es más, y si puedo evitar darle, le doy. Pero claro, es verdad que hay aplicaciones que necesitan, ¿no?, que en ese momento le des ese permiso en concreto. Pero si voy a utilizar una aplicación que no necesito la cámara ni nada, no le doy permiso. Y si tengo que necesitar la cámara en ese segundo, le doy solo en ese momento. Es que, no sé, hay cosas que son, yo qué sé, de lógica, ¿no? Más segura. O como tú esperas que se utilice. Un ejemplo, OK Google, la gente piensa que dice OK Google y a partir de ahí ya funciona. Pero funciona siempre, para poder detectarte eso. Luego te tratan de decir que no, que eso se puede ocultar con ruido. La realidad es que si quieren te pueden escuchar. Y si hablamos de servicios de inteligencia, por supuesto. O sea, esto Edward Snowden, por ejemplo, lo mostró como gracias a Proyecto Prisma, los servicios de inteligencia, en este caso la NSA, era capaz de acceder a cualquier dispositivo de cualquier persona en el mundo. Bueno, quizás, yo qué sé, un anciano de 90 años que nunca ha tenido acceso a Internet es más complicado, pero en una persona promedio y puede acceder y si ponen tu nombre, por ejemplo, pues ven todos tus dispositivos y ven tu cámara, incluso estando apagado. Madre mía. Entonces, claro, ¿Y cómo coño lo ven si está apagado? porque, a ver, en este caso, si por ejemplo, si nos vamos a los ordenadores, esto no significa que lo hagan así, pero bueno, es una forma curiosa. Si tú tienes Intel o AMD, que son la mayoría de procesadores, tienes una cosa que es un subsistema. Es IME, Intel Management Engine, y IPSP, que es de AMD. Este subsistema, en un principio, está pensado para que si, por ejemplo, tú estás en remoto, ¿no?, tú estás en otro país, y tú quieres encender tu ordenador a través de la red, que puedas hacerlo. Al igual que lo utilizas tú, ¿quién te dice que no lo utilizan terceras personas? De hecho, cada 2x3 se detectan vulnerabilidades al respecto, que hay que corregir, vulnerabilidades que no se conocían, etcétera. Los zero days, ¿no?, que son formas de ataque que todavía no se han conocido o que son recientes en este caso. Con este subsistema son capaces de conectar tu ordenador a Internet incluso estando apagado. Pero no solo eso, sino que este subsistema es capaz de controlar pues todo tu dispositivo. O sea, si quieren, hacen lo que quieran. Y funciona como un ordenador aparte. Y tú no lo ves. Para ti no es visible, a no ser que lo quieras utilizar y demás. Bastante fumada, ¿eh? Es algo que, a ver, obviamente, yo lo que digo siempre, no significa que vaya a haber una persona como el típico meme, ¿no? La persona del FBI que ha visto que me han estafado en cripto. No significa que eso exista. Significa que esa posibilidad existe. Que está No significa que se pero esté que no que se haga. utilizando de forma permanente. No. Pero tienes que ser consciente para cuando, si vas a hacer algo muy, muy, muy delicado, quizás no quieres que tenga ese pequeño chip o ese pequeño subsistema. Ya. Yo, por ejemplo, cuando trato con las cripto, o en este caso con Bitcoin y Monero, es un ordenador aparte, que no tiene Intel Management Engine, que va diferente. Entonces, claro, es tú saber qué estás utilizando y cómo funciona para utilizarlo a tu favor, sencillamente. ¿Y tú crees que tú puedes llegar a ser consciente de cuándo te está? Pero hago un inciso, no todo el mundo tiene esa información, no todo el mundo puede tener la opción a lo mejor de tener dos ordenadores, uno para las criptomonedas y otro para hacer otro tipo de cosas, ¿no? Por poner un ejemplo. Claro, ni tienen los conocimientos a lo mejor para saber hacer todo esto. Porque si nos ponemos así, que tenemos que ir con un Motorola de estos antiguos de toda la vida y asegurarte que así sea mucho más difícil que accedan. A ver, que yo realmente soy desconfiada, os lo he dicho, yo la cámara la tengo que tener para arriba, enfocada al techo, apagada y tapada, porque no me fío. Pero no sé yo si sea tanto. Entiendo que está esa posibilidad, pero bueno, no creo que se haga al uso, ¿no?, diariamente. ¿Están espiando? ¿Viendo algún tipo, no sé, de consumo en el teléfono o en el ordenador? ¿Se puede llegar a saber? Sí, o sea, depende del tipo o de cómo lo quieran hacer. Al final, por ejemplo, antiguamente con la webcam, te decían, si se enciende esa luz, No. te están espiando. No significa, o sea, antes sí, pero ahora ya no es tan sencillo. O por ejemplo, ahora en los teléfonos se te enciende un indicador de que el micrófono o la cámara se está utilizando. Pero claro, existen formas de que no aparezca. Porque, por ejemplo, OK Google siempre está en funcionamiento, pero el micrófono no aparece como que está en funcionamiento. Ya. Y siempre está escuchando.
Siempre hay formas. Al final, pues es eso. Joder, voy a salir muy preocupado de este podcast, ¿eh? Y O si sea, ya nos porque al vamos- final es como, si realmente, a ver, si eres una persona totalmente normal, que no tienes nada de vinculación o política o nada por el estilo, es como, bueno, me da igual. Pero imagínate que eres alguien relevante a nivel político dentro de alguna empresa, que tienes muchos enemigos, que hay gente que te quiere ver caer, es que tienes que vivir puto paranoico, tío. Hay quien hace una especie de doble perfil, ¿no? Es decir, yo tengo un dispositivo que es el que utilizo de forma común y otro que es el que utilizo que nadie conoce que yo tengo. Yo, por ejemplo, siempre trato de ir con mis 2 teléfonos. Uno es para un uso común y otro es pues, más apartado. De hecho, hay uno que no... Hay veces que lo utilizo en la propia calle y hay otros que no. O sea, que está en mi casa y no se conecta a internet ni nada. O sea, que tiene un uso meramente solo de almacenamiento. No necesariamente. Quizás es que hay que tener en cuenta que cuanto más utilizas un sistema, más información das a ese sistema sobre ti. O una plataforma, etcétera. Yo trato de utilizarlo lo justo y necesario para lo que yo considere, en este caso, de máxima privacidad. Por ejemplo, unas claves privadas, una persona con la que no quiero que yo se sepa que estoy hablando, una conversación que quizás yo quiero saber que de ahí no va a salir. Es eso. Y por ejemplo, ChatGPT, un montón de gente está hablando con él. ¿Esos ChatGPT datos dónde van? A ver, ChatGPT es capaz de conocer muchísimo. O sea, la gente no es consciente que es capaz de saber si tú eres más inteligente, si no lo eres, si incluso tu nivel adquisitivo. Si tú le preguntas qué coche es mejor, este o este, estoy pensando en comprarlo, tal, no sé qué. O por ejemplo, desde dónde tú te conectas. Si te conectas con tu dirección IP, que la cogen y la ven y saben que te conectas desde X sitio, pueden llegar a saber por tu zona, pero esto no solamente es ChatGPT, es muchísimos sitios. No. Tu poder adquisitivo, tu formación. Bueno, esto tus incluso te hábitos. diría que hay gente que no lo sabe, pero cuando tú haces una foto, si tú miras los metadatos, también puedes saber dónde se ha hecho esa foto. Efectivamente. Esto hay gente que no lo sabe. Cuando enviáis una foto, eso tiene metadatos. Y se puede saber a lo mejor cuál es tu casa. Sí, sin ningún problema. Incluso es muy sencillito que una persona normal, con un tutorial en YouTube, sea capaz de sacarte tu dirección IP o mucha información que tú no quieras. Al final es simplemente la confianza y conocimiento. Bueno, y de confianza, es decir, saber con quién hablas. Hay mucha gente que, ¿Y por de ejemplo, qué? si le habla a su madre, asume que es su madre. Ya. Pero si te dice que tu madre estoy en un aprieto, envíame 100 euros por Bizum y no es tu madre, y eso sucede, y yo lo he visto. Incluso con audio, que ya te copian tu voz. Que eso es heavy, ¿eh? Porque te cogen con IA y te copian la voz de tu madre y... Pues llámala. Y asegúrate que es esa persona. Que no hay eco, que no hay ciertas cosas raras. O una pregunta que solamente tú sepas que la otra persona va a conocer. Al final. A mí lo que me parece un peligro, sobre todo, son los padres con la tecnología, tío. A mí me ha venido una cantidad de veces mi padre diciendo que le ha tocado un iPhone y yo, papá, que no te ha tocado un puto iPhone. Que no. Que sí, mete los datos. Y que no, hombre. ¿Tú sabes lo difícil que es explicarle a mi padre que no le ha tocado un iPhone? En plan, Claro. son tan inocentes que es un peligro, tío, porque es que sin maldad nada pueden tocar algo y es que les pueden coger lo que sea. Efectivamente. Pero es que luego tú te ves que hay gente con 18 y 20 y 30 y 40 años que dice, no, eso es súper absurdo. Pero luego están en WorldCoin haciendo una cola enorme para que le den 50 euros para su iris. Ellos son muy listos. Ya. O sea, ellos no caen en ningún tipo de estafa ni cosa que en el futuro le va a repercutir de forma negativa. Sí, eso me pareció tan absurdo. O sea, por 50 euros ir a que te escaneen el iris, que, o sea, tienen toda tu información a través de ahí, pueden sacar un montón de cosas. No sé, yo, sinceramente, no. Es que a mí no se me pasó por la cabeza. A mí no se me pasó por la cabeza decir, ah, pues voy a ir aquí en Cataluña. Estuvieron también, o sea, no. Que no la vamos a utilizar para nada. Una mierda. O sea, es que no me fío ni un pelo. Cuéntame un poco sobre WorldCoin, que yo creo que es un tema interesante que casi todo el mundo lo habrá visto porque están en muchos centros comerciales con el escáner este de iris ¿Ves? y ha subido mucho también en las últimas semanas. A ver, su propósito, en teoría, es una organización sin ánimos de lucro, no es una empresa como tal. Esto ya se me hace raro porque, claro, sus donaciones, por ejemplo, sus donantes, no se saben quiénes son, Ya. porque es una organización sin ánimos de lucro. Luego, hay que tener en cuenta que su propósito como tal es protegerte en el futuro pues, de cara al avance de la IA.
Que si, por ejemplo, hay una imagen que es tuya, o que se dice que eres tú, que con tu iris pues, que se sepa que no eres tú porque tú no lo has verificado. De hecho, pues si nos vamos a Discord o Telegram, ya hay bots para identificarte tú y que se sepa que con quien estás hablando es esa persona de verdad. ¿Qué sucede? Que das tu iris, que es algo que es único. O sea, tú lo has dicho antes, tu huella dactilar la puedes cambiar, tu cara se puede llegar a modificar, tu iris no. O por lo menos... Tienes que cambiarte el ojo, pero no sé si se puede. ¿El qué? Tienes que cambiarte los ojos. Pero no sé si se puede. Yo no quiero hablar porque luego a futuro no existe una tecnología. De normal es muy complicado. Bueno, pues si te cambias el iris, a no ser que sea sintético, sería el de otra persona. Pero claro, es que no sé a qué nivel llegan a escanearlo, pero generan un hash que se almacena, se supone que tu foto se elimina, se supone, una vez más, tú confías en que se elimina. Y de cara a futuro te van a proteger, te dan una identidad, tal. Yo, sinceramente, la que yo creo que va a ser la llave en el futuro de lo primordial, no se la quiero dar a una organización sin ánimo de lucro, que detrás está el propio dueño de ChatGPT, de OpenAI. Bueno, tú me entiendes. OpenAI. Ahí va. Entonces, claro, no quiero dar esa llave. Si por lo que sea en el futuro me arrepiento y no he ganado 150 euros, pues una pena. Pero Tú no quieres dar el tuyo, ¿no? No quieres cambiarlo. Es que para quien no lo sepa, ¿no? Aquí Diablillo tiene un ojo, ¿no? Una prótesis que se puede cambiar, se puede quitar. Por eso está siempre con el cachondeo, con la broma. Pero es cierto, es que yo veo una locura. O sea, y por 50 euros dejar que te escaneen tu iris, que es algo tuyo propio, no sé. O sea, bueno, igual, ¿no? Que el que va y deja que le escanen. Yo qué sé, es que la gente de verdad que hacemos las cosas y no nos paramos a pensar en las consecuencias que pueden tener a largo plazo o a corto plazo, porque es que no sabemos para qué lo van a utilizar. iris no vale 150 euros. No. Pero ¿y si llegamos a un punto en el cual si no das tu iris, pues igual no te abre la puerta a casa? Es que al final, poquito a poco, metiendo presión, limitando que el que no tenga a lo mejor su iris escaneado no pueda acceder a ciertas cosas, acabas, como ocurrió con el tema de las vacunas, igual. Si te limito de que no puedes entrar aquí, al final te acabas vacunando simplemente porque no tienes vida. O sea, que en España no se vio tanto, tío, pero yo estuve en Italia y en Italia, me acuerdo, en Milán, no podías entrar ni siquiera en los putos supermercados, o sea, prácticamente fui a los centros comerciales sin estar vacunado. Era demencial. Sí, O sea, las tiendas te pedían pasaporte COVID. Yo lo que digo siempre, y esa situación es increíble. O sea, hace 10 años te lo cuentan y no te lo Demencial. crees. Y parece pero que se ha ha salido. borrado, tío. ¿Tú lo has visto? ¿Tú te das cuenta que parece que no ha pasado? Nadie habla de esto. Y a nadie ya le preocupa, porque ya esa es otra narrativa. Pero lo que digo siempre es que se ha salido. Eso fue algo negligente, fue apoteósico, pero se ha salido. En el futuro pudiera ser que tu iris durante un tiempo sea la llave. Puede ser, pero yo considero que se saldrá. No. Yo siempre digo que el ser humano ha estado en lo peor y ha salido. No creo yo que justo ahora... Lo que pasa es que siempre el ser humano piensa que los tiempos pasados fueron mejores y los futuros siempre son peores. ¿Que es cierto que el futuro no pinta bien? Es cierto. Hace 50 años tú cuentas qué sucede ahora y te dicen que esto es George Orwell, 1984. Sí. Al final hay que verlo con esa perspectiva. Hay mucha gente que en el futuro será totalmente dependiente y le dará igual. Y igual que lo es ahora de muchas cosas. A mí lo que sobre todo me preocupa más de lo que está ocurriendo es que siento que sobre todo en los últimos 5 años todo avanza a una velocidad desmesurada. Como jamás yo creo que se había visto en la historia de la humanidad. O sea, hay un digamos que una trama dentro de la narrativa que va a una velocidad de unos cambios tan rápidos que yo no había identificado, tío. Yo me pongo a pensar antes sobre todo del COVID y las cosas no iban tan rápido. O sea, no era como estos acontecimientos políticos tan marcados de pam, 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 guerra de Ucrania, ahora no sé qué, Israel, no sé cuántos. Va todo a una velocidad tan grande y tenemos una serie de cambios tan rápidos que asusta, porque dices, Dios mío, es que miras casi 4 años atrás y no te reconoces casi la sociedad. Efectivamente. Además, yo creo que eso es parte del juego del parche, ¿no? Si todo está mal, no tienes solución. Es lo que a mí me sucedió. Esto es imposible de protegerte hasta que me di cuenta que sí que es posible. Yo creo que todo tiene solución y cada vez hay mucha más gente reaccionaria. Al final, aunque sea una moda, oye, que me dices esto, yo quiero todo lo contrario. Yo también pienso a veces que es lo que quieren.
que haya una reacción muy fuerte para decir, ahora vamos a tomar el control. Ya, totalmente. Yo también lo pienso, tío. Que lo que se busca es una reacción violenta frente a esto para decir, no podemos permitir que violentos fascistas ataquen nuestra democracia y nuestra libertad. ¡Bum! Intervencionismo. Porque al final hay mucha gente que se lucra mucho del intervencionismo, tío. Porque cuanto más problemas hay, más argumentos tienes para intervenir. Porque Exacto. tú eres el gobierno, buscas el bien de los ciudadanos, entonces tienes que intervenir. Entonces generas problemas. Cuanto más problemas, más puedes intervenir. Efectivamente. Con el control que hay ahora, yo digo, pues todo lo que se salga es desobediencia y se ve mal. Y digo, bien, pero es que yo hay veces que pienso, es que es lo que quieren. Ya. Esa desobediencia, que no lleguen a controlar en cierto modo y digan, ahora sí, actuamos y con razón. Bueno, Es o muy generar complicado. el suficiente miedo en gran parte de la sociedad para legitimar ese control. Efectivamente, siempre te van a tratar de buscar algo noble para imponerte lo que sea. Sí. Yo a veces pienso que, por ejemplo, con toda esta crisis migratoria que estemos teniendo y toda la inseguridad asociada a todo ello, se busca precisamente todo esto, este efecto de que la gente llega a un punto de decir, estoy tan hasta los cojones de la inseguridad que hay que permito un tal nivel de recorte de libertades con tal de sentirme seguro. Efectivamente. O, por ejemplo, generar cierto nivel de xenofobia para luego decir, no, ves, yo digo esto o hago esto porque este dice esto o hace esto. Siempre es lo mismo, te tiran de un sitio para que se reaccione por el otro sitio. El punto es que te pones muy psicópata con todo esto y empiezas a decir, ¿y si lo hacen por esto? Y Claro. aplican la lógica inversa de la lógica inversa, empiezas a hacer ya piruetas en tu cabeza y al final Hay que entras- pensar también que la mayoría de políticos y funcionarios de alto nivel no son tan inteligentes. Van al día a día. O sea, Pedro Sánchez, por ejemplo, no tiene una agenda en su cabeza. Le No, han no. dicho, tú defiendes esto que te va a dar para comer. Y dice, pues sí, pues yo hago Pedro esto. Sánchez lo que le ocurre es que vive totalmente ajeno de la realidad, está rodeado de gente que le lame el culo, que le regala los oídos y se la pela todo. Y ya está. Y si tiene que salir y decir una cosa, la dice y sabe que es su papel y ya llega un punto que cuando ha Eso dicho es. tantas mentiras, pues otra más. Es que ya... No hace falta que tengas comprado a todos al nivel de, no, tú tienes que estar convencido de que esto es así. Sencillamente tú darle una motivación para que lo defienda y ya tú sigue tu agenda. En este caso la agenda entre 30, que dicen que no tendrán nada y serás feliz. Pedro Sánchez pues le da igual, le han dicho tú defiende esto, pero hay gente por encima Sí. que no le da igual, que quiere eso, que seas dueño de nada y cliente de todo. Además, ahora con toda la trama del caso Coldo y lo de Ábalos, a mí me está pareciendo esto, vamos, de película, tío. Un tío como Ábalos, que ha sido de los de la línea dura del PSOE, que se la pelaba todo, que defendía a muerte el partido, cogen, le tienen que sacrificar, le sacrifican. Y le venden. Y el otro se pone en rebeldía, se va al grupo mixto y dice que tiro de la manta. ¿sabes? O sea, es que es digno de House of Cards, te lo digo. O sea, Sí, yo creo últimamente que no. la política en España, tío, está cogiendo ya un arco narrativo que es espectacular. O sea, a mí me parece un show increíble ya. Sí, yo veo gente que dice, ya que por lo menos me acribilláis a impuestos, pues me dais show, eso yo lo acepto, ¿sabes? Sí, dan un buen servicio. Efectivamente. ¿Y qué opinas ahora que hablamos de privacidad, de que estén poniendo en los conceptos de los Bizum mamadas y fiestas estos siendo políticos? He visto porque yo estuve un tiempo que trabajé en el sector de la banca, he visto gente enviando transferencias y diciendo burradas. Sí, armas para Siria, cosas así. Incluso de explicar un ejemplo. Tú me bloqueas de WhatsApp, me bloqueas de Instagram y me bloqueas de todos sitios. Pues te hago transferencias. Enviando mensajes. Joder, tío, eso es Y en el eso es muy concepto- psycho, ¿eh? Y en el concepto te envío mensajes. Y no son conscientes de que eso ya queda ahí para siempre Ya. registrado. Y son barbaridades. Y digo, esto lo he visto yo y yo sí que te voy a cuidar, ¿no? Pero es que no sabes dónde va a acabar. Y en el futuro no sabes dónde estarás tú y qué podrá ser utilizado en tu contra. Al final, cuanto más cedes, pues más te das cuenta que en el futuro de cualquier persona relevante, no, hace 10 años dijo que tal, hace 5 tal, o un amigo de su barrio ha dicho que tiene esta conversación. Al final es eso. Esto lo comento yo muchas veces, que las personas que estamos sobre todo más en redes sociales y que hacemos vídeos en YouTube y demás, al final, cuando llevas tantísimos años, ¿cómo no vas a entrar en contradicciones, tío? Si yo llevo haciendo vídeos desde que tenía 18 años, o sea, tengo ya 29 prácticamente. Es como, tienes como 9 años de track record. También es normal que sigamos evolucionando, nuestro pensamiento puede ir modificando con el tiempo. O sea, si yo opino esto, puede ser que si el día de mañana me han enseñado o he aprendido 20.000 cosas más,
que mi opinión pueda cambiar. No, no le veo nada malo a eso. Creo que es un aprendizaje que hacemos con el tiempo. De opiniones, de una dices una cosa, otra dices una cosa, y ahora con los podcasts todavía más, imagínate. O sea, estás grabando igual 2 horas de conversaciones durante mucho tiempo, pues es que te salen 1000 cosas. Y además, que tú también vas evolucionando. O sea, la persona que tú, a lo mejor, hace 4 meses estaba haciendo un podcast, no es la misma que a lo mejor está haciendo un podcast dentro de un año. ¿Sabes? Pero eso queda ahí grabado, ¿sabes? Y en muchos casos, al final, yo creo que eres preso también de todas tus opiniones. Pero también creo que tenemos que empezar a tener una visión distinta en la parte de decir, las personas pueden cambiar de opinión en muchas cosas. Y no está mal cambiar de opinión. No. El problema es que se percibe como algo malo. De, Buah, es que si yo tengo una opinión tengo que defenderla hasta la muerte. No, puedes cambiarla. No pasa nada. No, pero... O si no, que se lo yo digan a creo- Pedro Sánchez. Pero, y no solo eso, sino que no es algo malo, pero como tú has dicho antes, cuando tú tienes una colaboración con una empresa enorme Ya. y te dice esto no, Mira. igual tú has cambiado de opinión, pero esa empresa se va a limpiar las manos y va a decir tú fuera. Sí, porque a la hora de la verdad es No eres como... Tú has dicho esta gilipollez, pero es que también depende, tío, porque hay personas públicas que han dicho absolutas barbaridades y no se les cancela. ¿Por qué? Porque no interesa cancelarse. Yo creo que se cancela a la persona que se deja ser cancelado. Sí, Porque también. cuando tú te cancelan es porque agachas la cabeza y asumes esa culpa. Si tú no la asumes, tío, tú tiras para adelante, ¿sabes? Y no te cancela nadie. El problema es cuando yo creo que hay gente que se viene abajo frente a esta Sí. cancelación creyendo que ha hecho algo mal cuando a veces no han hecho algo mal. O sea, tú puedes tener una opinión, te puede gustar más o menos, pero ¿por qué no vas a poder opinar? Justo, eso pasó con un Ocelote, ¿no? Que le dijeron, oye, ¿te juntas con Con Andrew Andrew Tate? Tate, Y dijo, yo me junto con Que me sale el quien huevo. yo quiera. Y dijo, y todo el mundo le apoyaba, tal, y luego puso, Le no, sacrificaron. pues lo siento, tal, y ya entonces se cebaron. Sí, sí, sí. Se cebaron. A ver, es que al final era un perfil también que tenía una responsabilidad dentro de la empresa en la cual estaba. Y al final es que tienes una serie de inversores que si dicen, mira, este tío está siendo polémico, me le cargo. Aunque haya sido el que haya creado esto, da igual. Efectivamente. Y al final es el precio a pagar muchas veces por todo esto. Es una pena, en verdad, porque al final cuando llegas a cierto nivel, sobre todo con empresas o con ciertos negocios, es como que ya no la empresa está por encima de ti. Sí. O sea, es como si tú se te tiene que sacrificar, pues se te tiene que sacrificar. Efectivamente, ya hablamos de empresa, pero claro, tú imagínate a nivel del propio Estado. Ya. En el momento que tú eres muy relevante y tienes cierta influencia, hay gente por encima que te va a decir, tú puedes decir esto y esto, no te salgas. Tú vas a decir, pues vale. No, y también ocurre muchas veces con perfiles que son excesivamente carismáticos, que están ganando mucho a la gente y dicen, esta persona puede ser peligrosa. Porque mira, que este tío está empezando a tener mucha fuerza, que a la gente le encanta, que tiene influencia en la sociedad, que a la gente le escucha. Igual... Bueno, ahora se quiere regular a los creadores de contenido, ¿no? Cierto. Para que ciertas cosas no sean... De hecho, es que... Bueno, en realidad la excusa, como hablábamos antes, en la cabeza de Turco es para que no se promocionen cosas que no se deberían promocionar, no, es para controlar y también por parte de las televisiones para estar en el mismo rango de limitaciones, porque a la televisión le beneficia que haya limitaciones para los influencers, entonces van a tener que jugar con las mismas reglas, por así decirlo. Pero Pero no- eso sí, no con la misma financiación, ¿eh? A ti no te va a venir Pedro Sánchez y te va a decir, hola, toma, publicidad institucional para tu canal de YouTube. Claro, No. pero es que luego, incluso con los fact-checkers, ¿no? Que si Meta, Instagram, Ya. bueno, que si Facebook, Instagram, si nos vamos a Google, ahora ellos tienen que decir que es verdad y que es mentira. Y es verdad o es mentira lo que ellos te muestren. O sea, no es lo que tú digas, es lo que te muestren. En la pandemia, por ejemplo, lo que un mes era cierto, al mes siguiente era Totalmente. mentira. ¿Quién dice la verdad? El problema es que se olvida, y yo creo que esto también lo va a dar la inteligencia artificial, no porque sea mala, sino porque la gente se le mete ese concepto en la cabeza de lo que diga es cierto. Ya, Y lo que digan los fact-checkers es cierto. ya. Y esa es la verdad. Y no es la verdad, o no tiene por qué ser la verdad. Si te sacan de contexto, por ejemplo, un clip y te has equivocado un segundo, no significa que o no sepas sobre ese tema o que no pienses eso, sencillamente está descontextualizado por completo. También te digo que los fact-checkers salen cuando les da la gana. En el sentido de Por que yo he supuesto. visto, por ejemplo, durante 4 días a Yolanda Díaz diciendo auténticas falacias sobre la reforma que está habiendo laboral en Grecia y ni un puto fact-checker sale a decir esto es mentira. Claro que Esto no. no es así. Nadie. Pero eso sí, en lo que interesa aparecen muy rápido a decir que eso no es verdad y demás. El punto es que también yo creo que el establecer como un ente imparcial que decide lo que es la verdad es algo imposible.
porque sería algo similar a tener un dios. Es que no es posible. Un dios que tiene la bondad absoluta y decide lo que es la verdad o no. O sea, siempre va a haber una influencia, siempre va a haber un sesgo, siempre va a haber una persona detrás que controla. O sea, ¿cómo puedes dejar algo tan importante como puede ser el decidir lo que es verdad o no Claro. en manos de alguien que realmente puede estar influenciado y va a estar influenciado y que va a tener a gente detrás que va a decirle esto sí, esto no, o esto le pones más énfasis o no? Ya. Es que, ¿qué es la verdad? Es que es algo que depende mucho también de cada persona. O sea, una persona puede tener su verdad y otra persona tener la suya, ¿sabes? Efectivamente. Y puede estar condicionada por las fuentes de información que le ha llegado o por su propia experiencia vital. Es que la verdad no es algo tan objetivo como realmente creemos muchas veces. No, y que no hay una verdad absoluta nunca, ¿no? Siempre tiene algún matiz. Sí, además, si nos vamos a... En este caso, con los fact-checkers, ¿no? Tenemos en cuenta que, por ejemplo, hay dos formas. O algo democrático o algo que decide un grupo muy reducido de personas. Lo democrático sería lo que ahora está en X, ¿no? De las notas Sí, de la la nota comunidad. de comunidad. Que incluso al propio Elon Musk le han corregido y dice Elon Musk, no, que estáis equivocados. Pero por lo menos ya sabes que no es una persona que tiene la Sí. verdad, es un grupo de personas que posiblemente estén en lo cierto o quizás no. Ya. Y tú ya luego lo vas a decidir. Pero que se le dé ese nombre ya por lo menos te hace llegar a dudar. Pero fact-checker no, fact-checker es la verdad y punto. No, totalmente. Y además, ya no solo eso, que si te quieren te meten un strike. Efectivamente. O sea, yo lo digo muchas veces, cuidado con Instagram, porque Instagram, como llegues a cierto nivel de tamaño, de cuenta, tienes que andar con pies de plomo, de verdad. O sea, yo lo digo porque yo, a la mínima que me salga un poquito de algo, es que te meten un strike y se la pela. Y te cascan a lo mejor 4 o 5 de golpe y te cancelan la cuenta. Y hay que tener mucho cuidado. A mí eso no me pasaba cuando era más pequeño, tío. Cuando tenía a lo mejor 50K, 100, no. Pero cuando empecé a superar medio millón para arriba, cuidado. Claro. Y sé de otras cuentas también grandes que no son políticas, que les pasa igual. Tienes un control muy, muy férreo de lo que subes. A mí me sucedió recientemente, y yo no soy especialmente grande, ¿no? Pero en Twitter hablé sobre Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Es Porque- un tema sensible. Claro, pues justo yo lo hablé el día antes o el mismo día de lo que se supone que iba a ser la resolución para la extradición. Y justo lo publiqué y mi cuenta se shadow-baneó. Nadie podía ver mis hilos, nadie podía ver... Era muy raro. En teoría, bueno, al lunes siguiente, eso fue un miércoles, al lunes siguiente ya me la devolvieron, tras yo no publicar absolutamente nada. Y me dijeron que se sospechaba que yo fuera un spammer, o sea, pero que se ha visto que no lo era. Sí. Y digo, mira que he publicado veces de muchísimas cosas y muchísimos links. Pero es que yo tengo hilos completos con montones de links y nunca Ya. he tenido ningún problema. Aquí justo, curiosamente, ha pasado esto. Es muy raro, no, igual es casualidad, Ya. pero hay muchas cosas muy raras que no tienen una explicación muy certera, que digamos. Sí, pero es que, claro, si nos ponemos. Siempre puedes pensar, buah, seguro que soy un rayado, pero qué puta casualidad. Eso, ¿sabes? O sea, no puede ser otra cosa. No ha sido Claro. que has subido los cereales que te has comido esta mañana, no. Ha sido eso. Justo. O sea, Es muy da que extraño. pensar. Efectivamente, y yo lo pienso y digo, en un principio no hay esa necesidad, pero bueno, es un aviso, quizás es un aviso, o quizás no, es una persona que no le gusto y me ha reportado muchas veces y justo ha coincidido que justo cuando he subido ese hilo se ha aplicado ese... Ya. A saber. Bueno, a veces yo creo que saber también cómo funcionan los algoritmos. Bueno, ya ni siquiera son algoritmos, son redes neuronales. Yo creo que no lo saben ni los propios ingenieros dentro de las empresas. No lo saben porque es muy difícil saber cuáles son los criterios que hay. Y van evolucionando constantemente. De hecho, algo que hace bien X, o que está haciendo bien, es que es open source. Tú puedes verificar qué te beneficia, qué es negativo, y por lo menos puedes aprender cómo utilizar la plataforma. Hay ciertas cosas que todavía se escapan, ¿no?, al conocimiento, porque claro, es algo enorme. Pero bueno, es un avance. Es un avance que, por ejemplo, en Instagram no tienes. En Instagram no sabes nada. Bueno, en Instagram es que muchas veces a mí me han metido algunos shadow ban que dices, no sabes ni por qué, ni por dónde ha venido, pero de repente la gente no te encuentra. Pero ni buscándote el nombre entero, que dices, Dios mío, tienen que invocar aquí al diablo para que salga, ¿sabes? O sea, a mí había veces que digo, para encontrarme hay que hacer una ouija, prácticamente, ¿sabes? En Instagram. Y es muy llamativo, tío. Pero es que, a ver, a mí es la red social que menos me gusta de cara a la libertad de expresión. Instagram es horrible, muy, muy, muy mala. O sea, a lo mejor hay gente que no se da cuenta porque no es lo suficientemente grande. Pero si te haces lo suficientemente grande, tienes un nivel de censura espectacular. Te joden por todos los lados.
como te descuides, pierdes la cuenta y les da igual, te la Sí, sí, trincan sí. y ya está, y andando. Pero a mí, por ejemplo, he notado mucha diferencia desde que llegó Elon Musk a Twitter, porque yo realmente pasé de ser una cuenta normalita a pegar un melocotonazo en Twitter que dices, joder, Claro. se nota que aquí no me están, digamos que, perjudicando de alguna forma. Se nota mucho. Sí, yo lo digo, a ver, obviamente yo no confío plenamente en alguien que ni siquiera conozco en persona, ¿no? Pero desde luego se nota, y se nota muchísimo, incluso pues todo lo que ha destapado de antes, ¿no? De, bueno, de los Twitter Files, etcétera, hace ver que sea que quiera hacer o su objetivo, por lo menos ha hecho cosas buenas, a mi parecer. Pero fíjate la narrativa que establecieron contra Twitter. De Twitter aumenta el discurso de odio, el antisemitismo, aumenta un montón de cosas de los medios diciendo, nos vamos a salir de esta plataforma porque ahora es un nido de odio y de toxicidad, que es como, tío, Twitter es exactamente como siempre ha sido. Claro. No ha cambiado absolutamente nada. No. Y hay que tener en cuenta una cosa, Elon Musk creo que echó a 3/4 partes de la plantilla de Twitter, y Twitter sigue funcionando mejor que antes, con más novedades. O sea, Justo. ¿qué coño hacía esa gente? Nada, O sea, ¿a qué se dedicaba esa gente? No lo entiendo. nada. No hacían absolutamente nada más que dar. Pero por yo me saco. pongo en la parte de soy Jack Dorsey en ese momento. Tengo a gente que no hace nada y me cobra unas nóminas y me quita profit de la empresa. ¿Por qué coño mantiene esa gente que no hace nada? ¿Qué hacía esa gente? Claro. Claro. A ver, Jack Dorsey dijo en su momento que se arrepentía del rumbo que había tomado Twitter. A ver, al igual que te contacta el FBI, que te contacta la CIA, que todo eso se ha mostrado, ¿no? Ya. ¿Qué hacía esa gente? Bueno, pues cada uno que piense lo que quiera, o están por allí tranquilamente sin hacer absolutamente nada, o quizás sus intenciones no eran precisamente buenas y su función no era que Twitter sea una mejor plataforma, Ya. sino la plataforma que se diga lo que ellos quieran. A saber. A ver, es que es una plataforma en la cual es donde se mueve el discurso político, el debate político. En Instagram no pasa tanto, pero en Twitter es que todo se mueve ahí. Y casi toda la gente así más adulta suele estar en Twitter. O Sí. sea, los más pequeños están en TikTok. La gente a lo mejor ya más 30 y demás tienen algo en Instagram, pero no utilizan tanto. Pero cuando ya te vuelves más adulto, Twitter es, digamos, que tu plataforma donde más tiempo pasas. Sí. Además, lo bueno que tiene Twitter es que es una forma muy sencilla de que te llegue la información. Sí. Es verdad que buena o mala, o cierta o falsa, pero es que o sucede algo en cualquier sitio del mundo y al segundo está en Twitter. Sí, sí, sí. Sí. Quizás en Instagram no, o en Facebook tarda más, Es una foto, tienes que poner el texto. Eso es simplemente el texto y haces ¡pa! y está en Twitter. Wow. Es algo que a mí, sinceramente, me gusta mucho. Existen alternativas descentralizadas como Nostr, que corre sobre el protocolo de Lightning, de Bitcoin, que es incensurable, eso está muy bien, pero es cierto que obviamente ni el número de usuarios Ya. ni la depuración de la plataforma es igual que la de Twitter. Es que es lo que pasa cuando se crean plataformas al estilo que si Mastodon, que si demás, que sí, está muy bien, pero si no hay una parte de efecto red que hace que haya gente en la red, entonces al final lo que hay ahí es los cuatro de siempre, que se aburren y se vuelven otra vez a las de siempre porque no hay gente utilizando esas redes. Justo, pero está siempre bien, yo creo, avisar de que esto existe. Ya. Oye, que sepa que si Twitter no te gusta o no te gusta Tienes otra su opción, dueño, ¿eh? sus intenciones, o no confía en lo que sea, existe otra red que es open source, que se llama Nostr, que no tiene un dueño, que no tiene un guión, que no tiene unas intenciones, sencillamente hablar libremente. Que la gente lo conozca, ya luego pues cada uno es libre de tomar ese camino o no. Claro. Y luego está Donald Trump, que le echan de Twitter y se hace su propio Twitter con Truth y Superchat. Bueno, si puedes y quieres, pues también puedes, ¿no? Bueno, Stark, para finalizar la entrevista yo creo que ha sido muy interesante, hemos tocado de todo y la verdad que me lo he pasado muy bien porque hemos hablado de cosas súper interesantes. Consejos que le darías a alguien que quiere iniciarse en el mundo de la privacidad. ¿Dónde buscar? ¿Dónde informarse? Aparte de tu Twitter, evidentemente. Pero ¿cómo aprendes tú y dónde está tu fuente de información? Bueno, yo lo que recomiendo, lo principal es que conozcas lo que utilizas. Eso es lo primero. Si quieres aprender sobre privacidad, entiende qué utilizas. Y a partir de ahí vas avanzando. Existen libros como el de Extreme Privacy, está en inglés porque hay mucho contenido en inglés, el cual yo recomiendo, es ideal, es un pedazo de libro así, pero viene genial para comenzar a iniciarte, ¿no? Y en resumen es eso. O sea, yo recomiendo también, existen usuarios como Arcad o P-Hole, que si bien se enfocan mucho a Bitcoin, saben muchísimo sobre privacidad y yo los recomiendo encarecidamente. Son unos cracks y llevan muchísimo tiempo. Y no hay mucho más que comentar al respecto. O sea, yo yo no tengo una fuente fija para conocer sobre privacidad. Yo qué sé, me interesa Google.
voy a ver todo lo que dice Google, todo lo que tiene Google, todo lo que sabe Google, y a partir de ahí ya voy a buscar esas alternativas para protegerme. Bueno, familia, pues ya habéis visto el vídeo. La verdad que ha sido súper interesante el podcast de hoy. A mí me ha tenido en boba casi toda la entrevista, exceptuando los 2 ratos que he tenido que salir corriendo, pero ha estado muy, muy, muy bien. Sí, ¿no? Luego hago una fotico, la sube a Instagram, o la compartes por el Discord y esas cosas. Bueno, que como siempre os digo, que gracias por estar aquí. Nos vemos el viernes de la semana que viene, el sábado también, siempre a las 9 de la noche. Si no seguís la cuenta estáis tardando para, pues eso, para seguirla, ¿no? Para que estemos al día, para que hagamos una gran comunidad, para que podamos charlar, comentar. Y ya está, os mando un besazo, buenas noches y que nos vemos. Gracias por estar aquí, como siempre. Chao. Que me voy. Como siempre, buenas noches. Que acabéis de pasar bien el fin de semana. A disfrutar, portaros bien, sed buenos.